pasar y que lo estudien para el semestral, pues. Eh, Denme un segundo. Bueno, para completar el tema del curso, vamos a dar tres temas rapidito aquí. El objetivo es dar estos clases, este tema yo es para que ustedes le pongan mucha atención a cosas que van a servirles para toda la vida. Los que han tenido oportunidad de rotar conmigo en el hospital, eh, les he explicado de manera rápida y sistemática las patologías que vamos a ver aquí. Básicamente nos enfocamos en cuatro órganos, se puede decir, que son órganos que francamente nosotros como cirujanos y ustedes como rotantes en cirugía siempre van a ver como patologías bastante frecuentes, unos más que otros, pero sí hay que tomarlos en cuenta, ¿no? El estómago básicamente es un órgano que los cirujanos operamos bastante. Y básicamente para poder comprender el porqué de las cosas hay que entender que el estómago tiene múltiples células y ya como todos ustedes saben, el tracto digestivo tiene varias capas, ¿no? Y en esa mucosa, que es la capa más principal, más, perdón, superficial, es donde están todas las células que juegan un rol importante en el tema de la producción de ácidos, ácido clorhídrico, ¿no? En ese sentido, hay muchas células como las parietales, las células principales, las células secretoras de histaminas, las entrecomafines, que básicamente componen gran parte del estómago, dentro de ellas las células principales, las células eh, excretoras, eh, básicamente es la que compone la mayor parte o mayor porcentaje de las células que están en la mucosa del estómago. ¿Sí? Entonces, básicamente el objetivo de todas esas células es producir ácido clorhídrico, eh, producir varios factores que al final permiten que se digieran las proteínas inicialmente. Y básicamente el objetivo de ese estómago es secretar para que se dé una digestión. Y finalmente la parte motora, que es lo que, por decir así, mueve todo ese bolo alimenticio dentro del estómago para que finalmente sea pasado al duodeno y finalmente sea degradado en oligopéptidos para que finalmente, en oligoelementos, perdón, para que finalmente sea digerido, ¿no? En ese sentido, actúa como, como físico en ese sentido y como bioquímico, por el tema motor y por el tema de digestión inicialmente. Y el ácido gástrico básicamente lo que hace es destruir ciertas bacterias que vienen de la parte alimenticia, pero el inhibir también eso aumenta el riesgo de que proliferen otras bacterias que normalmente no proliferan en el estómago, como el Clostridium difficile. Entonces, en ese sentido, hay varias células, como les comenté, varios estímulos histamínicos, estímulos muscarínicos, como la acetilcolina, estímulos que el de la gastrina, que la colecistoquinina, cuyo rol importante finalmente es activar la bomba hidrogenión potasio para que se produzca ácido clorhídrico a la luz gástrica. Básicamente la gastrina aumenta ese efecto, la acetilcolina, todo ellos estimulan las células enterocromafines y las células parietales para producir ácido, y las células D inhiben todo ese estímulo. Las células D inhiben el estímulo de las células de la gastrina y la acetilcolina y se autorregula, por decir así. En ese sentido, las fases digestivas del estómago, la más importante, donde se produce más ácido clorhídrico, es en la fase gástrica. Acuérdense que tenemos una fase cefálica que es donde ya se da estímulo visual, por decir así. La fase gástrica es directamente en el estómago ya, donde se da la mayor cantidad de producción de ácido clorhídrico, y la fase intestinal, que ya es la parte donde ya el quimo llega al intestino. Y básicamente esto, como están conformadas más que otras, obviamente algunas tienen más, las células de la gastrina básicamente están en antro, porque es donde más se deposita por gravedad el quimo alimenticio, ¿no? En su mayoría de todas las células que tenemos en el estómago eh, producen un efecto que liberan al final la producción de ácido clorhídrico. Fíjense que la mayoría, a excepción de la somatostatina, que es la que inhibe, por decir así, o autorregula la secreción de ácido clorhídrico. Este cuadro que está aquí a la izquierda tiene que saberse qué produce cada célula. Las parietales producen ácido clorhídrico
que son las que más están en el antro, el factor intrínseco, que es muy útil para el tema de digestión de ciertas vitaminas, las células enterocromofinas o similares producen histamina, la grelina, que es una hormona que está asociada a la obesidad, producida por células enterocromofinas también, las células principales que producen pepsinogen para la agregación de proteínas, las células D, que digo que producen somatostatina, básicamente ellas lo que se estimulan ante la producción excesiva de ácido y autorregula todo el resto de las células. Entonces, estas células que están acá tienen que aprenderse qué produce cada una porque se las puedo poner en pareo fácilmente. En ese sentido, el estómago tiene barreras y tiene mediadores de producción de ácido clorhídrico, ¿no? El simple hecho de tener una barrera mucosa y secreción de bicarbonato evita el exceso de afección desde el ácido clorhídrico para que haya un daño, porque si no hubiese una autorregulación, obviamente todos los estómagos están destruidos. Y cuando falla precisamente esa autorregulación es cuando vienen las patologías más comunes del estómago, que una de las que más vemos nosotros como cirujanos es la enfermedad ulceropéptica, que en su mayoría, un gran porcentaje, muchos años por ellos, eran producidas por infección por Helicobacter pylori, pero hoy en día el abuso de los AINES es otro de los factores más importantes. Entonces, ¿cuáles son los más importantes para desarrollar una enfermedad ulceropéptica? Obviamente, sin duda, la infección por el Helicobacter pylori. Todo paciente que tiene un síndrome de dispepsia, eso hay que descartarlo. Evitar los AINES y finalmente tratar la patología o la complicación que conlleva una enfermedad ulceropéptica. Este cuadro que está aquí es para que ustedes vean dónde se localizan por lo general las úlceras pépticas cuando hay una hipersecreción de ácido clorhídrico. Es la clasificación de Dubin-Johnson modificada. La tipo 1, la 4 y la 5 no son secundarias a producción de ácido clorhídrico. Tienen que sabérselo porque hay ciertas úlceras en el estómago que no son secundarias al ácido clorhídrico, por decir así. Estas que están localizadas en la curvatura menor y hacia lo que es el cardio, esas no tienen que ver con secreción de ácido clorhídrico. Sin embargo, las que están más a la curvatura menor distal y lo que es duodeno y antro, esas sí son secundarias y son las que más comúnmente vemos nosotros en la práctica quirúrgica, que se perfora el paciente. Entonces, esto no es para que se lo aprendan, pero usualmente cuando ustedes van a estar en la práctica clínica, a manera sencilla, una de las terapias que más se utiliza para el manejo del ácido del Helicobacter pylori positivo es la terapia combinada de claritromicina, 500 miligramos 2 veces al día, amoxicilina, serían 1 gramo cada 2 horas, o sea, 2 tabletas. Ambos se dan 2 veces al día y se dan por 14 días, apoyado obviamente de un inhibidor de bomba de protones, llámese omeprazol, lansoprazol, el que sea. Pero es una terapia básica y sencilla que ustedes aprenden. Llega el paciente positivo, bueno, hay que darle claritromicina 2 veces al día, amoxicilina 2 tabletas 2 veces al día por 14 días y finalmente le hacen una prueba. 15 días después que dejan de tomar el tratamiento, suspenden el inhibidor de bomba de protones y hacen la prueba para documentar si francamente se erradicó, que la prueba más fidedigna es en heces. Por el momento hay unas que se están usando en aliento que son bastante fidedignas. Entonces, complicaciones de la enfermedad ulceropéptica, una de ellas es el sangrado, sin duda. El paciente clásico que llega con anemia y melena, o puede tener hematemesis, esos efectos si el sangrado es significativo. Esta clasificación de Forrest la van a revisar ustedes cuando den gastroenterología, pero básicamente se basa en el hecho de que haya sangrado activo versus presencia de coágulo no, pero una de las complicaciones más frecuentes es la enfermedad ulceropéptica. Pregunta de examen siempre le hago. Una de ellas es sangrado, sin duda. Otra, perforación. Clásico paciente que tiene neumoperitoneo, aire libre diafragmático, el signo de las alas de gaviota que ustedes bien saben mejor que yo. La principal causa de neumoperitoneo a nivel mundial se puede decir que viene siendo la perforación por una úlcera, una víscera hueca, y entre ellas la más común es la úlcera péptica. Y el manejo de esto va a depender del tamaño del defecto, va a depender obviamente siempre va a estar contaminada la cavidad. En un paciente con abdomen agudo se le puede hacer un cierre primario sencillo, cierre primario con un parche de aumento, cierre primario metiendo un pedazo de aumento en el hueco. Obviamente ese aumento tiene que estar vascularizado, o simplemente le puedes poner un parche de aumento sin necesidad que esté vascularizado. Eso tiene un nombre: cierre primario de Celan-Jones y el parche Graham. Son distintos tipos de cierre que se hacen para el manejo de ese tipo de úlceras, ¿no? Si es una úlcera grande, bueno, entonces habría que ver qué se hace porque no va a cerrar primariamente, y entonces hay que derivar el estómago de alguna otra forma. Otra de las causas o complicaciones de la enfermedad ulceropéptica es esta que está acá, la obstrucción. No es tan común hoy en día, pero en tiempos antiguos, cuando los pacientes
no tomaban tantos inhibidores de protones, no había tantos antiácidos, a veces debutaban con obstrucción del duodeno. Ahí siempre hay que descartar malignidad. En ese sentido, lo que hay que hacer obviamente es resecar, porque siempre hay que descartar que sea malignidad, resecar ese cemento obstruido, o en su defecto, si no se puede resecar, se hace una derivación. Derivación en términos quirúrgicos es que uno haga un empate. Por otro lado, por decir así, si yo voy por una calle y está tapada, bueno, yo cojo un atajo. Así se hace en el estómago o en el tracto digestivo. Hace una derivación. La derivación conlleva que tú hagas un empate para franquear esa obstrucción. En este caso será una derivación gastroentérica, una gastroyeyuno, como se ve acá en la imagen de la derecha. Y bueno, la reconstrucción también va a depender de dónde está la lesión, ¿sí? Básicamente se hace en J-Rux, que es esto que ustedes ven acá. Y se secciona el cemento que está obstruido, por decir así, entre primera porción de duodeno, antro, y se hace un empate de estómago ayuno de esta forma, en J-Rux. Bueno, estas son las complicaciones más comunes en el ámbito quirúrgico. La enfermedad terapéutica es lo que más hoy en día se está operando en temas de complicaciones más comunes, por decir así. En temas de tumores gástricos, a nosotros los cirujanos nos compete este tumor que está acá, que se llama tumor del estómago gastrointestinal. Ya lo hemos visto en el intestino, el famoso GIST. Sí, se llama gastrointestinal stroma tumor. Surge de células de Cajar, unas células que están localizadas, no, que están localizadas en la submucosa, por debajo de la submucosa, en la parte muscular donde están los plexos de Auerbach. Esas células básicamente son las que se piensan que es el origen de estos tumores benignos en su mayoría. Raramente maligniza porque son tumores que dependen de la tasa mitótica para poder que creen una potencial de malignidad. Y esos tumores por lo general se manifiestan como un crecimiento submucoso. ¿Qué significa eso? Crecen por debajo de la mucosa. Miren la imagen de la izquierda. La pared gástrica viene siendo esta parte blanca, entonces ellos crecen debajo de la submucosa y protruyen hacia la luz del estómago y raramente son sintomáticos. Son sintomáticos cuando son grandes, en estómago por lo menos, y producen síntomas de saciedad temprana, como si fuese una lesión ocupante, obviamente, ¿no? Y esos tumores básicamente lo que se hace es que se reseca. Por lo menos esta imagen que ustedes ven acá fue un paciente que creció una reacción de un tumor gástrico. Esto es una foto en vivo del Santo Tomás. Decimos una recesión del tumor y si se dan cuenta, él no está ulcerado, él está por debajo de la submucosa. Entonces es un tumor submucoso que crece hacia la luz del estómago y finalmente lo que se hace es una resección, ¿sí? Una resección en bloque y se hace un empate, como les dije previamente, una J-Rux. Derivar la parte gástrica que obviamente descontinuaste, por decir así, y se hace el empate como les mostré en esta imagen de acá. J-Rux. J-Rux básicamente es que ustedes cortan este segmento que estaba pegado aquí, lo llevan al estómago y esta es la asa digestiva y este es el asa biliar, ¿sí? Entonces, dentro de los tumores, dentro de los tumores obviamente malignos, el más común es el adenocarcinoma gástrico. Según la clasificación de Lauren, el tipo intestinal es el más común. Por lo general, ubicado en el estómago distal, está asociado al Helicobacter pylori. En cierto sentido, tiene mejor pronóstico, ¿sí? El tema es que el estómago tiene un drenaje linfático muy amplio, un drenaje venoso y arterial muy complicado. En ese sentido, hay que básicamente ir a la raíz del tronco celíaco y obviamente a todas las arterias que lo irrigan, tanto la hepática común, gracias a la gastrovenal, la gástrica izquierda y parte de la esplénica acá en los vasos breves. Hay que hacer una linfectomía lo más amplia posible para poder aumentar la probabilidad de curación a estos pacientes. Entonces, esta es una cosa que ustedes tienen que saber para toda la vida. Existen criterios de irresecabilidad. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo cualquiera de estas cosas y yo sospecho que el paciente tiene un cáncer gástrico, no se puede resecar. O sea, no recomienda resecar porque francamente no vas a colaborar en la mejoría clínica del paciente. Vas a complicarlo porque al final el empate que tú haces se puede romper, va a sangrar más de lo usual, va a estar todo pegado. Entonces son signos de resecabilidad. Entonces, para pregunta examen, ascitis, un paciente con cáncer gástrico, ascitis no es indicación para resecar. El nódulo de María y José básicamente es una masa umbilical de origen digestivo que se encuentra en el ombligo. La tumoración umbilical secundaria a un tumor gástrico, piensen que eso es metástasis ya. Y es una indicación para irresecabilidad. El tumor o nódulo de Blomer-Shelf, le llaman, es una tumoración que se palpa muchas veces en el recto
y eso es indicativo que hay metástasis a esa zona y es también otro criterio de irresecabilidad. El ganglio de Virchow Node, ese es un ganglio que se palpa supraclavicular izquierdo. Cuando ustedes tienen un paciente, es casi patognomónico. Ustedes tienen un paciente que está demasiado flaco, ha perdido peso, tiene historia de gastritis crónica, y ustedes les palpan una tumoración en el área supraclavicular izquierda. Eso es prácticamente patognomónico que el paciente tiene cáncer gástrico, el ganglio de Virchow. El Irish Node o el nódulo iris, básicamente es una neuropatía axilar, también secundaria a un tumor irresecable, y obviamente el tumor de Krukenberg, que básicamente se define como una metástasis ovárica secundaria a un tumor gástrico. Entonces, esto es para toda la vida. Le preguntan a ustedes criterios de resecabilidad de tumor gástrico. Irish Node, apréndanse los nombres elegantes. Sister Mary Joseph, Blomer Shelf, Virchow Node, Irish Node, Krukenberg y ascites. Ahí está el Virchow, como lo ven aquí, una tumoración supraclavicular izquierda, se ve acá también en la tomografía. Eso y paciente demasiado flaco es patognomónico de irresecabilidad, ¿sí? Eso en cuanto a estómago, ¿sí? En tema de apéndice cecal es la patología quirúrgica, la apendicitis, la patología quirúrgica urgente más común en todo el mundo. Existen datos históricos que fue pintada, dibujada por Leonardo da Vinci en 1492. Berengario da Capri, el famoso Andrés Vesalius, anatomista más famoso de todos los tiempos, hicieron dibujos de la misma, pero fue Claudius Amian en 1736, pregunta examen, quien realizó la primera apendicectomía a un niño de 12 años que tenía una hernia inguinoescrotal y que estaba el apéndice perforada dentro del testículo. Esto le llaman hernia de Amian, ¿sí? A manera de ejemplo. El señor Reginald Fitz publicó o recomendó el tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda, pero acuérdense que fue el señor Charles McBurney quien comenzó realmente a hacer las apendicectomías por la parotomía temprana para pacientes con apendicectomía. Son tres personajes que básicamente apoyaron el manejo de la apendicectomía. Bueno, no creo que sea pero este fue el señor Claudius Amian. Anatómicamente, por lo general, en un gran porcentaje de las apéndices son pélvicas, por lo cual es fácil, en cierto sentido, mediante un abordaje en fusílica derecha, realizar una apendicectomía, ¿no? Porque está en posición pélvica por lo general, pero hoy en día la laparoscopía es mucho más útil porque se puede buscar la apéndice en otras localizaciones que no solamente en la pélvica. El riesgo de presentar apendicitis en el curso de la vida es más o menos 8% en varones, más común en varones que en mujeres. Usualmente las frecuencias están entre segundo y tercer decenio y hay una frecuencia también temprana en niños, entre la primera 10 años de edad, primera década de vida. Ha ido disminuyendo su frecuencia en los años recientes por los diagnósticos tempranos, pero lo importante es que eso ha conllevado que ha habido incremento, en la tasa de apendicitis no complicada, porque los estudios tempranos favorecen la probabilidad de que se diagnostiquen a tiempo, por decir así. Entonces, las principales causas de apendicitis aguda, bueno, el fecalito es la primera, un pedazo de S, pero de pupú, se atraviesa en la base del apéndice. La hiperplasia linfoide, usualmente pacientes que tienen un proceso viral. Recordamos que en el ilion distal abundan las placas de Peyer, y esa hiperplasia de tejido linfoide obstruye la luz, por decir así, del apéndice, de igual forma que el fecalito. Entonces, una es obstructiva, es mecánica, y otra es no mecánica, francamente. Bueno, sí es mecánica, pero no francamente por un cuerpo extraño, ¿no? A ese tipo de pacientes se les puede dar manejo conservador, a veces si lo documentas, ¿no? Las fases, como todos sabemos en cirugía, todo lo que se obstruye se distiende. La obstrucción de la base conlleva que obviamente continúe la producción de moco dentro del apéndice. Ese aumento de la presión intraluminal sin salida, por decir así, porque está tapada la base, favorece que obviamente venga un infiltrado neutrofílico en las paredes del apéndice, en la submucosa muscular. Ese sobrecrecimiento de bacterias, obviamente más aunado al aumento de la presión, destruye la mucosa, por ende la submucosa, las bacterias van a la submucosa, viene el tema de la sepsis. Finalmente se colapsan los vasos sanguíneos, venosos y arteriales, y el paciente se le necrosa la pared y finalmente se perfora, ¿sí? Entonces, en términos quirúrgicos, siempre hablamos de no complicada y complicada. Complicada, bueno, cuando hay transgresión de la pared, gangrenada, necrótica, abscedada, todo lo que conlleva que ya hay
complicación de la pared, microperforación o perforación franca, ya es una apéndice complicada. ¿Por qué? Porque ya hay derrame de bacterias, por decir así, al peritoneo, y eso conlleva que haya más riesgo de muchas cosas, de hilio, de sepsis, de muchas cosas, ¿no? Y básicamente es una especie de evolución. La apéndice normal, la catarata congestiva, que le llaman muchas veces cuando ya hay infiltración neutrofílica o eritema de la misma apéndice. La fremonosa, que es una apéndice que está, por decir así, eh, tornándose blanquecina antes de ser gangrenada. Y la gangrenada necrótica, bueno, ya es una paciente que ha pasado casi 36 horas y se complica. El score Alvarado, el score pediátrico, yo le hago énfasis siempre a todos ustedes cuando rotan por cirugía. Apréndanselo para toda la vida. ¿Por qué? Porque favorece que uno haga diagnósticos tempranos y que pueda operar al paciente sin riesgo de complicaciones cuando se perfora. Básicamente están definidos por una mnemotecnia que ustedes se llaman Mantrels, M-A-N-T, Mantrels. Los tres primeros son signos. El paciente tiene migración de dolor del epigastrio, el mesogastrio, perdón, a fusílaca derecha. Tienen anorexia o hiporexia, náuseas. La T viene siendo de tenderness. Tenderness viene siendo, si no es McBurney. La R es rebound, si no es Bloomberg. No se lo olvide jamás. La E de elevación de la temperatura, que viene siendo fiebre. La L, leucocitosis. Y la S, que es el shift a la izquierda, es la presencia de neutrofilia. Entonces, ¿cuál es en el score Alvarado en el adulto? Te dan 2 puntos. El signo de McBurney y la leucocitosis. En niños cambia un poquitito. Se mantiene el signo de McBurney como 2 puntos, pero agregan el signo de Dunphy, ¿sí? Que básicamente es el dolor en cuadrante inferior derecho. Perdón, cuadrante inferior derecho a la percusión o le pides al paciente que salte o que tosa y le duele, se llama signo de Dunphy. Es la única diferencia que existe en ambos scores. Le dan 2 puntos al Dunphy y le quitan 1 punto a la leucocitosis. Y reemplazan el Bloomberg por el signo de Dunphy. Pero eso les ayuda mucho a ustedes para predecir la probabilidad de operar a un paciente. Menos de 4, bueno, por lo general se da manejo conservador, se puede ir para la casa o lo mantienen en vigilancia. De 4 a 7 podemos hacer un estudio de imagen. ¿Cuál podemos hacer? Bueno, si el paciente es flaco, usualmente en niños, ¿qué más se usa? El ultrasonido. ¿Qué buscamos en un ultrasonido? Buscamos esta imagen, signo de la diana. Hay aumento hay líquidos, por decir así, o un halo hipoecoico y por dentro un halo hiperecoico y aumento del diámetro de una imagen tubular en corto transverso, signo de la diana. Si lo vemos en un paciente con apendicitis aguda, es patognomónico apendicitis aguda. ¿Qué buscamos también? Buscamos una imagen tubular no compresible, como si fuese una salchicha. No se comprime porque está distendida, porque obviamente estás usando el transductor para intentar comprimirla, pero como está llena de gas y extendida no se comprime y eso es patognomónico. Estructura tubular no compresible en fusílaca derecha y signo de la diana, apendicitis aguda. En ultrasonido, tomografía es muy útil, más sensible, específica. Fíjense en esta imagen de la izquierda, hay un fecalito en la base del apéndice. Ya con eso no hay ni que pensarlo, hay que operar. Esta es la imagen tubular que se ve aquí, este es el fecalito en la base del apéndice. Bueno, ¿cómo uno opera al paciente? Bueno, va a depender de la experticia, pero siempre lo importante es hacerlo o abordaje laparoscópico o abordaje abierto. La hernia de Amian, acuérdense que les comenté que es la presencia de una apéndice cecal dentro del el saco herniario. La hernia litral, la presencia de un divertículo, nunca lo he visto. Sí he visto hernia de Amian en casos que, bueno, a veces operamos apéndice, hay una hernia metida dentro de la bolsa escrotal. ¿Qué hacer? Bueno, lo más fácil para un cirujano es no operar, perdón, operar. Como decía el señor Marsh, toma 3 meses para aprender a operar una cirugía lo más correcto posible, 3 años para saber hacerlo de manera precisa y 30 años para saber cuándo no operar. Uno como residente de cirugía siempre quiere operar todo y para esta era una magna de nosotros, es mejor una apéndice sana que apéndice de fuera, que perforada adentro. Pero las apendicectomías también tienen una invasión al peritoneo y es invasiva, no es inocua. O sea, hay que tomar en cuenta eso antes de tomar una decisión de operar. El mejor abordaje, sin duda, el laparoscópico. Yo siempre que puedo, lo hago laparoscópico. Hay muchas formas de tratar el muñón, como una sutura simple. Esta es una imagen de una cirugía mía. Hay también dispositivos como grapas, que estos son como si fuesen grapitas que cierran acá adelante, se llaman hemolock. O también tenemos los stapler, que son suturas mecánicas que permiten cortar el apéndice y les ponen grapita en la base. Se llama staplers, ¿sí?
Siempre, sin duda, la experiencia del cirujano es importantísimo, ¿sí? Porque obviamente entre más experiencia tiene más probabilidad de éxito, por decir así. Obviamente no como el señor que está aquí, que es el señor Leonid Rebosov, que se hizo su autoapéndice en 1961 en Rusia, en la Antártida, perdón. Pero siempre es importante la experticia del cirujano para una apendicectomía, ¿sí? Los abordajes, como les dije, laparoscópico, abierto, al final el objetivo es sacar el apéndice, ¿sí? Si tienen preguntas, con mucho gusto me avisan y me detengo y explico. Otra de las patologías comúnmente vistas en el ámbito quirúrgico es la vesícula biliar, es la patología electiva más común, se podría decir, entre ella y las hernias inguinales, y por eso hay que entender la fisiología y hay que entender la anatomía para poder operar a los pacientes bien. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de operar conmigo en vesícula, y siempre lo primero que hago es les explico la anatomía, porque al final la anatomía para nosotros es crucial, porque no vamos a cortar obviamente el conducto de la bilis. Entonces, hay que recordar que los conductos de la bilis viene producida por el hígado, por los conductos derecho e izquierdo, se excreta, ¿sí? A través de estos conductos en donde se une el hepático común al cístico y forman el colédoco o conducto biliar común o vía biliar extrahepática. Y esa bilis va a desembocar obviamente acá, unida al Wilson, junto a la papila de Vater, a la papila duodenal mayor, en el duodeno segunda porción, para obviamente favorecer la digestión de las grasas. Obviamente que, ¿cómo se forman las piedras? Ustedes mejor que yo saben por la sobresaturación de colesterol de la bilis, aunado a una dieta rica en colesterol y rica en carbohidratos. En ese sentido, la arteria o la anatomía de la vesícula para nosotros es importante, tomando en cuenta que tiene fondo, cuerpo, una zona que le llaman infundíbulo o bolsa de Hartmann, que viene siendo esto de aquí, pouch de Hartmann, le decimos nosotros. El cístico, a veces le dan un nombre también entre el infundíbulo y el cístico, hay una zona que le llaman cuello, pero globalmente tenemos fondo, cuerpo, infundíbulo o bolsa de Hartmann, cuello y conducto cístico. La irrigación, bueno, está dada ¿por qué? Por la arteria cística, que es rama de qué? De la arteria hepática derecha, que viene de la arteria hepática propia, que viene de la hepática común, que es rama del tronco celíaco, ¿sí? Es la arteria que uno corta, por decir así, cuando va a operar la vesícula. Hay muchas variantes, pero eso es variable, ¿no? No es tan común. Es el problema más común, como les acabo de decir, la cirugía más electiva más frecuente, una prevalencia aumentado en los últimos años, factores de riesgo, obviamente la edad, el hecho de ser mujer simplemente, la obesidad, obviamente es más común en las mujeres por el factor hormonal, recordando que el simple factor hormonal es lo que favorece que la paciente tenga eh, más probabilidad de que la vesícula se contraiga menos, que aumente la sobresaturación de grasa, todo eso de colesterol en la vesícula, todo eso está unado por el simple hecho de ser mujer, por la progesterona y los estrógenos. Pero el factor de riesgo francamente importante es la obesidad, aumentar de peso. Entre más embarazo, más tema hormonal, obviamente, sin duda. Eh, Uso de anticonceptivos, el simple hecho de ser mujer, todo eso tienen que indagarlo cuando tienen un paciente con colectividad y se darán cuenta que la mayoría son comunes entre ellos. Se diagnostican muchas veces de manera incidental, pero hoy en día el diagnóstico es más sintomático que incidental. Incidental usualmente cuando hacen ultrasonidos renales y se dan cuenta que tiene piedras el paciente, o le hacen una tomografía o una radiografía y evidencian las imágenes hiperradiopacas, perdón. Una vez el paciente desarrolla el primer cuadro, va a aumentar la probabilidad de síntomas a lo largo de la vida, probablemente mental, en cierto sentido, pero en su mayoría porque francamente ya tuvo síntomas y va a recurrir de manera sistemática los próximos meses de manera bastante variable. Esto es lo que le comentaba, la sobresaturación de colesterol en la bilis, que básicamente está formada por estos lípidos, sales biliares y colesterol. La sobresaturación es lo que favorece que se dé la presencia de piedras en la vesícula o la formación. En ese sentido, ella produce, o las piedras en la vesícula pueden producir un espectro sintomático importante, grande. La primera, obviamente, si tenemos piedra en la vesícula y se tapa el conducto de la vesícula, el cístico, vamos a tener colecistitis, ¿sí? La presencia de piedras en la vesícula se llama colelitiasis. La presencia de la piedra en el conducto cístico ya por definición es una colecistitis aguda, porque obviamente le pasa lo mismo que el apéndice. Se tapa la salida de la bilis, aumenta la presión intraluminal de la vesícula y finalmente se coloniza por bacterias y es lo que le causa al paciente dolor.
Otra de las patologías que va a causar es coledocolitiasis, no se confundan. Colitiasis es la presencia de piedras en la vesícula. Coledocolitiasis es la presencia de piedras en el conducto de la bilis, ¿sí? ¿Qué produce esta presencia de piedras en el conducto de la bilis? Obviamente te da ictericia, o sea, obviamente hay patrón colestásico, se le llama eso. Patrón colestásico es cuando la bilis se estanca. Y obviamente el estancamiento de bilis, obstructivo obviamente por una piedra que se salió de la vesícula, es lo que produce los síntomas de ictericia y dolor. Lo peligroso de que se estanque la bilis aquí es que esa bilis se infecte, al igual que pasa con la colecistitis, pero acá el tema es que aquí hay muchos vasos linfáticos y la infección va de manera muy rápida a la vía, a la parte sistémica y hay una sepsis importante. Anteriormente, la tarea de Charcot era muy útil para el diagnóstico de colangitis, la famosa tarea que decía que había dolor, fiebre y ictericia, pero esta triada ha perdido validez mucho porque no es tan sensible, sí es bastante específica, más no sensible, como 40-50% de sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que tengo 100 pacientes con dolor fiebre y ictericia, no todos van a tener coleocolitiasis o colangitis, perdón. Algunos tienen asitis, algunos tienen cirrosis hepática, algunos tienen un cáncer de vesícula. No, francamente es una colangitis. Entonces es bastante específica si no lo tenemos, pero sensible porque no es patognomónico de colangitis. Entonces, ¿cuál es el mejor estudio diagnóstico para evaluar pacientes con colitiasis? Sin duda, sino el ultrasonido de vesícula. ¿Qué buscamos ahí? Bueno, antes hablaban de criterios mayores, criterios menores, ya en cierto sentido ha perdido un poquito de validez. Criterios mayores lo decían definitivamente como aquellos que tenían más probabilidad de ser útiles al diagnosticar colitiasis. La presencia, colicitis, perdón, el engrosamiento de la pared, la presencia de piedras, pero bueno, olvídense de eso hoy en día. Los más importantes son estos que están acá, morfi sonográfico y litiasis. ¿Qué significa esto? Morfi. Yo tengo un paciente que tengo dolor en cuadrante superior del abdomen subcostal, le hago un ultrasonido, veo la vesícula y aprieto con el transductor y le duele, se llama signo de morfi sonográfico positivo. Y la presencia de litiasis, ya eso es colecistitis aguda. El lito enclavado en el cístico, ya eso es colecistitis aguda. O sea, lo que más tenemos que buscar es esto. Otra cosa que queremos ver en un ultrasonido hepatobiliar, el diámetro de la vía biliar, siempre. ¿Por qué? Porque el diámetro de la vía biliar nos permite predecir a nosotros si francamente puede o no haber una piedra en ese conducto, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos ver en un ultrasonido? El hidros vesicular. Básicamente hidro es porque está tapada el cístico y la vesícula se llena de líquido, obviamente, y comienza a producir moco y se distiende. Eso duele bastante. Criterios de hidros por imagen, bueno, 4 centímetros o más, diámetro transverso, diámetro longitudinal 9 centímetros o más. Eso es patognomónico de hidros vesicular. Otro estudio muy útil para descartar, por decir así, o es el estudio más sensible para descartar colecistitis aguda es el centelleo o el IDA-scan, que usa un ácido que se llama iminoacético. Básicamente se inyecta y es excretado por los conductos de la bilis. Él te pinta todo el árbol biliar. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que la vesícula, ¿cómo se llena de bilis? Cuando en la fase no digestiva se tapa, por decirlo así, se cierra acá abajo el esfínter de Oddi, toda la bilis comienza a regresar a la vesícula. Si esa bilis no regresa a la vesícula en centelleo, eh, es patognomónico de qué? De que tenemos una piedra atrapada aquí en el cístico. Obviamente no entra el contraste a la vesícula y es francamente el estudio más sensible, con más especificidad para diagnosticar colecistitis aguda, pero no es tan ampliamente disponible, por decir así. Lo utilizamos mucho los cirujanos cuando tenemos el paciente con colecistitis acalculosa que nos llaman de intensivo, no, hazle un centelleo, pues. El centelleo sale que no tiene obstruido el cístico, no es una colecistitis, francamente. Pero es el estudio más sensible específico para colecistitis aguda. Otro método de estudio, más que nada para complicaciones de la tomografía, nos permite evaluar complicaciones de la vesícula. Por lo menos en la imagen superior izquierda vemos una vesícula perforada con absceso en el lecho hepático. En la imagen inferior van a ver una vesícula con gas, una vesícula enfisematosa. Un paciente diabético, por lo general, desarrollan colecistitis enfisematosa. Y es muy útil para, más que nada, ver esto. Complicaciones, abscesos, fístulas, hilo biliar, colangitis, básicamente. La resonancia es el estudio de elección para evaluar piedras en el conducto de la bilis, en la vía biliar. Es mucho mejor que la tomografía y mucho mejor que el ultrasonido. Entonces, recuerden, para colecistitis, ultrasonido, para vesícula como tal, para complicaciones, páncreas, hígado, complicaciones de la colecitis aguda, CAT o tomografía. Y para ver piedras en la vía biliar, la colangioresonancia. ¿Sí? Mejor método de diagnóstico. Bueno, la CEPRE también es útil. Es
es diagnóstico y terapéutico, pero tiene riesgo de muchas cosas, ¿no? Entonces, a manera de resumen, fíjense, un paciente, yo lo voy a preguntar fácilmente en el parcial así, el semestral. Femenina, 75 años de edad, diabética, hipertensa, control en 40 inferior, hipocondrio derecho, más ictericia y fiebre. Pruebas hepáticas, bilirrubina total es en 7, PSA directa 5.6, tiene leucocitosis, tiene amilasa elevada, tiene lipasa en 3500. ¿Qué diagnósticos tiene? Tiene los tres diagnósticos que hay que descartar. ¿Qué hacemos primero? Bueno, ultrasonido. ¿Qué buscamos en ultrasonido? Morfisonográfico positivo y litiasis. Si eso lo tiene, ya es colecistitis aguda. Le ponemos un ganchito a colecistitis aguda. ¿Qué otro diagnóstico vamos a descartar? Bueno, la segunda que vamos a descartar, bueno, lo primero que tenemos que tratar francamente es la colangitis. ¿Cómo la vamos a descartar? Bueno, vamos a decirle ahorita cómo se descarta eso. Con las famosas guías de Tokio, ¿sí? Las famosas guías de Tokio tienen una utilidad enorme hoy en día para el diagnóstico de patologías de la vesícula. En temas de colecitis aguda, bueno, vamos a ver signos de inflamación local, que son los criterios A, criterios B, signos de inflamación sistémica, y criterios C, imagenológico. Por lo general, los criterios C es imagenológico para todo, en colangitis y para colecitis aguda. ¿Qué buscamos en signos de inflamación local? Bueno, que tenga un morficlínico, doble en cuadrante inferior, superior derecho. Signos de inflamación, bueno, que tenga leucocitosis, que tenga fiebre, que tenga PCR elevada, ya tenemos un criterio B. Imagen, bueno, morfisonográfico más litiasis, bueno, ya tenemos los tres criterios de salida, es una colecitis aguda y se le da el manejo con antibióticos, analgesia, y se le da el manejo clínico para después entonces operar al paciente tempranamente o tardíamente. Los criterios para colangitis también están los criterios de Tokio. Aquí cambia un poquitito el tema. Acá los criterios A son básicamente inflamatorios, clínicos y de laboratorio. Presencia de fiebre o escalofríos, leucocitosis o leucopenia, PCR más de 1, neutrofilia, todos esos son criterios y se les da un ganchito A, ¿sí? Colestasis, bueno, acá se separaron los criterios de inflamación con los criterios de laboratorio de colestasis. Acá si la bilirrubina está más de 2 o las transaminasas están 1.5 sobre el valor superior, ya es un ganchito para criterio B, colestasis. Y para criterio C, bueno, tenemos que ver un estudio o dilatación del conducto de la bilis por ultrasonido o por tomografía o por resonancia. El que tengamos disponible que nos evidencie dilatación del conducto ya es un criterio C. O que tenga una piedra, o que tenga un estén, o que tenga una ascaris, lo que sea en el conducto de la bilis, ya es un criterio C y tenemos por definición diagnóstico de colangitis. ¿Qué es importante aquí? Esto que está acá, que siempre les hago énfasis. La severidad del cuadro. Que tengamos afección de estos sistemas, el respiratorio, el cardiovascular y el renal. Cuando yo tengo afección del respiratorio, bueno, cuando la relación entre presión de oxígeno y FIO2 es menos de 300, se llaman PAFI, ¿sí? Ese PAFI, entre más bajo esté, más está complicado el paciente, ¿sí? El criterio cardiovascular, bueno, requerimiento inotrópico, ¿sí? Una presión sistólica por debajo de 90, sostenida, que no responde al líquido, ya sea un paciente o que responde parcialmente, es un paciente que tiene un ganchito para criterio cardiovascular. Y obviamente la creatinina por encima de 2 ya es un paciente que está complicado. Entonces, cualquiera de estos dos te define una falla orgánica. Y entonces en base a eso tú evalúas la severidad y la prontitud con que vas a operar a los pacientes. O lo operas o le haces, obviamente tienes que descartar lo que te acabo de decir. ¿Qué tengo que descartar? Bueno, tengo que descartar colangitis. Aquí lo único que me falta aquí es ultrasonido para definir si es colangitis, porque tiene bilirrubina elevada y tiene leucocitosis. Sí, eso lo tiene, pero es un criterio de Marshall menos de 2, por decir así, o 2, pero el paciente está estable, no tienes que hacer con prontitud, la puedes hacer con calma, das antibióticos, optimizas el paciente y eventualmente lo vas y lo operas. Le haces la CEPRE, perdón, después. Bueno, el manejo de la colelitiasis, bueno, sin duda la colecistectomía, la paroscópica robótica, como quieran hacerla hoy en día. La primera fue hecha por el señor Karl Lagerbuch en 1882, después fue reproducida por Morel y asociados en Francia, eh, pero irónicamente al principio aumentó la incidencia de lesiones de velar, obviamente porque se veía la vesícula desde otro aspecto, había otra visión, desde abajo, no desde arriba, como normalmente operamos cuando hacemos cirugía abierta. Se hacen 400.000 en Estados Unidos anualmente de manera estadística. Hoy en día, gracias a muchos estudios, tenemos que hacer una cosa que se llama Critical View of Safety de Strasberg para disminuir el riesgo de lesiones de vía biliar y hoy en día es gold standard. Indicaciones, bueno, colitiasis sintomática, colitiasis complicada, disquinesia biliar, ya este es un paciente que tiene dolor, no tiene piedras, pero le duele, porque es una vesícula perezosa, por decir así.
colecitis calculosa, a ciertas ocasiones la presencia de pólipo más de 1 centímetro y bueno, a descartar que no tengamos una cosa que se llama vesícula de porcelana. Esta es una cosa que para toda la vida. Cuando ustedes ven una imagen tomográfica o una imagen de radiografía que tiene una vesícula calcificada, eso se le llama vesícula de porcelana. Yo tengo una por ahí que operé, pero tengo con la imagen. Se las mando un día estos por ahí. Es casi el patognomónico de cáncer de vesícula de porcelana. El abordaje, bueno, va a depender de cómo tú quieras hacerlo. Pero por lo general los puertos se ponen triangulados para poder abordar la vesícula. En este sentido tenemos que ver este triángulo que está aquí, que es el triángulo de Calot, ¿sí? Hay que disecarlo. Yo tengo que disecar para no lesionar el conducto de la bilis, que es este acá. Entonces, en el triángulo de Calot, cuando yo diseco el Calot, yo tengo que evidenciar esta arterita que está aquí arriba, el conducto hepático común del lado derecho y el cístico, que es la única estructura ductal, por decir así, que va a la vesícula. Más allá, tengo que ver el lecho hepático. Esto le llaman el triángulo hepatocístico, ¿sí? Hepato, porque está ligado acá, conducto hepático aquí, y aquí está el conducto cístico. Triángulo hepatocístico es el triángulo que le llaman Budd-Rocco. Y el triángulo de Calot es este de acá, arteria, conducto y conducto. El Budd-Rocco es hígado, conducto, conducto. Calot, conducto, conducto y arteria. Triángulo de Calot. Hay otras cosas que podemos hacer también. Tenemos el paciente con sospecha de coleocolitiasis. Bueno, se le puede hacer una colangiografía transoperatoria, que básicamente es meter un catéter a través del conducto cístico cuando estamos operando y se le tira contraste. Y hacemos una imagen radiográfica y vemos que no tiene piedras en la vesícula. Y eso nos permite saber que solamente sacamos la vesícula y punto, ¿sí? Son procedimientos que ayudan. ¿Cuándo hacer CEPRE? Bueno, la CEPRE en colangitis siempre se debe hacer, ¿sí? Porque si es lo que tienes que hacer, descomprimir la vía biliar. Muchas veces simplemente no puede sacar la piedra, le ponen una prótesis y nos toca a nosotros eventualmente resolver eso después. Pero el hecho está es que usted tiene que evaluar siempre severidad. Colangitis, bueno, de una vez tengo el diagnóstico por criterios de Tokio, me voy a qué, a Marshall, respiratorio, cardiovascular y renal, y veo con qué prontitud tengo que hacer mi manejo. Colitiasis, colecistitis aguda, perdón, no es lo mismo que colitiasis. Colitiasis es la presencia de piedras en la vesícula. Colecistitis es que se inflama la vesícula por una piedra estancada en el conducto cístico. Colangitis es que se estanca una piedra en el conducto de la bilis, vía biliar extrahepática, y se inflama, ¿sí? El manejo es eso, antibióticos, nada por boca, antiinflamatorios y eventualmente el manejo definitivo. O opera al paciente o le hace la CEPRE para descomprimir la vía biliar. Una de las patologías no tan comunes que vemos nosotros los cirujanos asociados al conducto de la bilis se llaman los quistes de colédoco. Son dilataciones congénitas de la vía biliar extrahepática por lo general, intrahepática solamente la enfermedad de Caroli que vimos ¿se acuerdan? En el hígado. Es la tipo 5, enfermedad de Caroli y dilatación de los conductos intrahepáticos. Una incidencia de 1 a 100.000, 1 a 500.000, dependiendo de la población, más frecuente en mujeres que en varones. La mayoría son pacientes adultos, por lo general se originan en el conducto extrahepático. Se presume que la unión del conducto hepático con el conducto Wilson, o sea, el colédoco con el Wilson, dependiendo del ángulo de formación, a veces hay reflujo de jugos pancreáticos hacia la vía biliar crónicamente y eso es lo que dicen y han estudiado que puede favorecer que se formen los quistes en la vía biliar. Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, muchos. Hay unas clasificaciones, la clasificación, esto se llama clasificación de Todani, Todani, pregunta examen para toda la vida, la clasificación de quistes de colédoco, clasificación de Todani. Acá no la puse, creo, para ver, no. Aquí dice Todani, ¿cómo está aquí? Ven. Todani. Entonces, esta es la clasificación. Tipo 1 no tiene que aprendérselo. El más común de todos es el tipo 1C, que es este acá, que es el que nosotros operamos con más frecuencia. Yo he tenido la fortuna realmente de operar como 6. Básicamente uno, cuando va a operar, ya tiene una presunción por estudios previos, por un ultrasonido, por una resonancia, por una tomografía, que la vía biliar extrahepática está dilatada, como se ve aquí, un bolsón. Entonces, lo que uno hace es que el abordaje puede ser abierto laparoscópico. Yo a todos le hago una imagen transoperatoria para documentar la dilatación antes de resecarlo. Y finalmente lo que hago es que separo la vesícula de su lecho y eso me ayuda para poder resecar todo el conducto de la bilis. Fíjense que acá a la derecha está todo dilatado. Lo que uno hace es que lo reseca, lo corta arriba y lo corta abajo, acá lo liga. Y lo que hace es que hace un empate de intestinos, una Y de Rux.
nos lleva el intestino allá y lo empata acá arriba. Y le da continuidad a la vía biliar. Fíjense, la bilis viene por aquí ahora y acá viene el tracto, la asa digestiva y asa biliar, por decir así. Bueno, ya para terminar este tema vamos a hablar de páncreas, que es el cuco, por decir así, de los cirujanos, porque el páncreas es delicado. También tenemos que entender la anatomía del páncreas, saber que tiene cabeza, cuello, cola. Aquí hay una zona que le llaman cuerpo. El cuerpo viene siendo, el cuello, perdón, lo que está por delante de los vasos mesentéricos, ¿sí? Lo que está a la derecha del vaso mesentérico es cabeza, lo que está a la izquierda es cuerpo y cola. Recordar que tiene dos conductos, el conducto secundario de Santorini, que drena la papila duodenal menor, y el conducto de Wilson, que drena junto a la bilis, en la ampolla de Vater se unen y drenan en la papila duodenal mayor, y aquí está el esfínter de Oddi, ¿sí? Ellos drenan ¿dónde? En la segunda porción de duodeno. Entonces la anatomía del páncreas es bonita, pero es muy complicada cuando se inflama y está ampliamente irrigado, ¿sí? Aquí está cabeza, cuello y cuerpo. Cuello, lo que está por delante del vaso mesentérico. Los conductos que les comenté, pancreático principal, que es el Wilson. Este viene siendo la ampolla de Vater, es justo aquí. Y el conducto secundario, que es el Santorini, que está acá arriba. Irrigado, sí, ¿por qué? Por el tronco celíaco, arterias esplénicas, te da una pancreática dorsal, pancreáticas cortas, la hepática común, que da la gastrodenal, y de ahí viene la pancreático duodenal superior, anterior y posterior, y la arteria mesentérica también te da una pancreática duodenal inferior, pero anterior y posterior. Drenaje venoso por la porta, drenaje linfático amplio. Por eso es que el cáncer de páncreas es tan mortal, porque el drenaje linfático es muy amplio, hay mucha irrigación sanguínea, mucho drenaje venoso. Eh, la anatomía es complicada porque está por detrás del estómago, está por debajo del tronco celíaco, envuelve la cabeza del duodeno, a su mano izquierda, hacia la cual está el vaso, y por detrás está el riñón también, o sea, una anatomía compleja. Eh, Histológicamente, bueno, tiene una parte exócrina, que es casi el 85% de su masa, y el restante es el sistema endocrino. Básicamente es así, está formado por ductos pequeños que confluyen en un ducto mayor y finalmente a esos ductos desembocan los acinos pancreáticos, ¿sí? Donde están todos esos precursores simógenos, quimotripsina y esas cosas, enteroquinasa. Entonces acá están lo que es los islotes pancreáticos que viene siendo la parte endocrina que secretan hormonas. En ese sentido tenemos la parte exocrina, que es un 85%, la parte más importante que nos ayuda en la digestión, y la parte endocrina. Fíjense la cantidad de proteínas, de enzimas, perdón, que secreta esa parte exócrina. Amilasa, obviamente, que favorece la digestión de los carbohidratos. La lipasa, que favorece la digestión de los triglicéridos, de la grasa, perdón. Y las endopeptidasas, como el tripsinógeno, quimotripsina, las procarboxipeptidasas, que favorecen el desdoblamiento también de proteínas, ¿sí? Entonces, tiene una amplia utilidad para lo que es la parte de carbohidratos, la parte de proteínas y la parte de grasa. O sea, que tiene una importante utilidad en tema de la digestión del quimo alimenticio. Son todos precursores enzimáticos que están inactivados, perdón, y cuando son excretados al lumen intestinal son activados por la enterocinasa, la colecistoquinina, que finalmente los transforma en precursores ya activados para poder favorecer la digestión de las proteínas. La parte endocrina, bueno, tenemos una amplia cantidad de células, como les comenté antes, la grelina, que también es parte del estómago. Aquí tiene que aprenderse que las células beta secretan insulina, que las células alfa secretan glucagón, que las células delta secretan somatostatina. Recuerden que esa somatostatina ayuda en el tema de la secreción gástrica cuando estamos hablando de estómago. Polipéptido B secreta polipéptido pancreático, las células P. Y unas que otras más chiquititas, como la epsilon, de secreta grelina, pero las más comunes son estas que están acá. La insulina, glucagón y somatostatina, alfa, beta y delta. ¿Cuál es la patología más común del páncreas? Bueno, la pancreatitis aguda, la inflamación, ¿sí? Y la inflamación la pancreatitis inflamatoria, no es infecciosa, ¿sí? Factores de riesgo, bueno, lastimosamente, como les comenté, la obstrucción. Justo aquí en la ampolla de Vater, si se obstruye el conducto de Wilson, bueno, todo el aumento de la presión hacia los ductos pancreáticos más pequeños favorece que se inflame todo el páncreas y venga el tema de la respuesta inflamatoria sistémica. Otra patología, bueno, la ingesta de alcohol, ¿sí? La ingesta de alcohol, pero es otro mecanismo, un mecanismo ya de destrucción, por decir así. Eh,
¿Cómo yo diagnostico un paciente con pancreatitis aguda? Bueno, nos vamos a la parte clínica, laboratorio e imagen. Nuevamente, clínica, bueno, dolor abdominal característico, epigastro que cierra de la espalda en cinturón, muchas náuseas, vómitos, ya esos son criterios clínicos. Criterio de laboratorio, bueno, lipasa y amilasa 3 veces elevado al valor normal. ¿Y criterio de imagen? Acuérdense que el mejor estudio para páncreas que es tomografía, pero no todo suele hacer tomografía. Con un ultrasonido tú puedes evaluar que tenga edema peripancreático, que está aumentado el tamaño del páncreas. Y ya tenemos los 3 criterios diagnósticos. Bueno, ¿qué hacemos con una pancreatitis aguda? Eh, manejo médico, siempre. La lipasa tiene más especificidad, por eso ustedes verán a veces que piden lipasa y que para ver si tiene pancreatitis aguda. Para mí, si yo tengo una amilasa, no es necesario le pido lipasa, porque al final ya tienes la clínica, más el laboratorio, más imagen, ya es pancreatitis aguda. Pero para que vean que la lipasa permanece más tiempo elevado después de un cuadro de pancreatitis aguda. Criterios de Ramson, bueno, para mí es anecdótico. Yo me lo aprendí, me preguntaban bastante esto cuando era estudiante, pero criterios de Ramson, si quieren aprendérselo, apréndanselo. No se los voy a preguntar realmente. Pero si lo quieren aprender para cuando pasen por medicina interna, esas cosas, háganlo. Hay criterios de pancreatitis alcohólicas, de pancreatitis biliar, varía un poquito el tema de la edad solamente. La presencia de leucocitosis y los valores de LDH y AST. Básicamente varía un poquito, pero tiene que ver con un factor más que pronóstico que severidad. Severidad, bueno, ¿qué es severidad? Bueno, por eso le pongo aquí, no tiene escasa aplicabilidad clínica para mí, el Ransom. ¿Por qué? Porque si tengo un abuelo de 80 años de edad que tiene 18.000 leucos, la mayoría tienen la LDH elevada y ACT, no todos tienen hiperglicemia, pero mira como que dicen aquí, predice pancreatitis severa y al paciente muchas veces no le va mal. O sea, yo en ese sentido discrepo un poco con el tema del Ransom como criterio pronóstico. Criterio de severidad, busquen Apache, ¿sí? Apache, ahí sí es criterio de severidad. Criterio de Marshall, ¿ven? Como siempre les hago énfasis, cardiopulmonar, respiratorio, bueno, cardiopulmonar es lo mismo que respiratorio, y la parte renal. Si usted tiene un pancreatitis aguda con afección de esos dos, ya es un criterio de severidad. ¿Cómo yo trago el tratamiento de un paciente con pancreatitis aguda? Reanimación con fluidos exhaustiva, igual que un gran quemado. ¿Por qué? Porque disminuimos reclutamiento de citoquina inflamatoria, favorecemos la oxigenación por aumento del intravascular y se favorece el ciclo de Krebs. Analgesia, hay que ponerle medicamentos para dolor porque duele bastante. Eviten morfina, ¿por qué? Porque dicen la morfina que aumenta la contracción del esfínter de Oddi y por ende aumenta la presión intraluminal de los conductos pancreáticos y obviamente perpetúa el cuadro. Meperina ayuda mucho cuando hay mucho dolor. Dipirona, tramadol, el que ustedes quieran ponerle. Antiemético si está vomitando mucho, ¿no? Obviamente hay que ayudar con el tema de la gastritis también. Eh, y obviamente siempre y cuando el paciente ya no esté vomitando, no esté distendido, denle dieta. ¿Por qué? Porque hay que favorecer el trofismo intestinal. ¿Para qué? Para que esa mucosa en mi intestino no se me muera. ¿Y para qué también? Para que produzcamos inmunoglobulinas. Entonces, siempre que tiene un paciente que ya dejó de vomitar, no le duele, denle comida, dieta líquida, por lo menos una dosis trófica. ¿Para qué? Para favorecer que ese paciente comience a producir inmunoglobulinas y para que los enterocitos no se me mueran, ¿sí? La única indicación para poner sonda nasogástrica en un paciente con pancreatitis aguda, cuando tenga un iglio que esté distendido, vomitando, es la única indicación, no hay otra. No le pongan nasogástrica a todo mundo con pancreatitis aguda porque eso es incómodo. Hay complicaciones agudas y severas, sin duda. Cuando yo tengo un paciente con pancreatitis aguda, hago este manejo. Bueno, en 72 horas, por lo general, me pueden mejorar, la mayoría. Otra cosa, muchas veces estos pacientes con pancreatitis aguda llegan con un tinte ictérico, que a veces un bilirrubina en 4, 5 por ahí. A las 72 horas, cuando baja la inflamación del páncreas, muchas veces baja ese patrón colestásico. No hay que ir corriendo hacia el CEPRE tampoco. Entonces, eso es una manera de ejemplo para toda la vida. Globalmente, ¿cómo se complica una pancreatitis aguda? Lastimosamente, un 10% caen en complicaciones severas. ¿Sí? Hay muchas clasificaciones por ahí que ustedes van a ver leve, moderada, severa y crítica. Confórmense con leve, moderada y severa. Severa, bueno, ya es un paciente que se pone disneico, que está distendido, que no mejora los síntomas, comienza con un patrón respiratorio alterado, taquicardia, que es un paciente que se complica. ¿Y qué hay que hacer ahí? Hacer una tomografía. ¿Para qué? Para documentar si ese páncreas se llenó de líquido la barriga por la respuesta inflamatoria sistémica, si el páncreas se necrosó. Sí, el páncreas se muere. Entonces ahí la tomografía es muy útil. Hay complicaciones agudas, sí, muchas. La presencia de líquido pancreático o líquido peripancreático.
Aquí no voy a hacer mucho énfasis en que se aprendan los términos, pero el páncreas, básicamente la complicación la divide en necrosis o no necrosis, líquido o no líquido, así de simple. Y nuevamente hago énfasis en esto, el famoso criterio de Marshall, el SOFA, respiración, cardiovascular y riñón. Yo veo esto, PAFI menos de 300, presencia de hipotensión, requerimiento inotrópico, sistólica menos de 90, creatina más de 2. Ya este es un paciente que, ojo, tengo que ver qué voy a hacer con este paciente. Debe ir idealmente a cuidados intensivos para monitorizar las tres, PSR o CPR, como quieran aprender ustedes. Esto es para toda la vida. Marshall, ahí está. Aquí que es importante para nosotros definir si es transitoria la complicación o es permanente. Si es transitoria, ese es un paciente que probablemente le va a ir mejor. Pero si es persistente, ese paciente le va a ir mal, no le va muy bien. La tomografía, como les digo, es de gran utilidad para ver necrosis, colecciones de fusión pleural, ilio, muchas cosas. Si yo tengo un paciente con necrosis pancreática, como se ve, a ver, aquí solamente hay engrosamiento del páncreas, no veo, aquí hay líquido libre, todo eso que ven ustedes alrededor del páncreas es el líquido. Acá me parecía eso ver una hipodensidad, como que hubiese parte del páncreas necrosado, acá está bien, no está agrandado poquito la cola. Ya aquí tenemos una colección necrotizada, fíjense, aquí en el cuerpo se perdió una parte, estos son los vasos mesentéricos, este es el cuello, ahí se perdió algo de páncreas, acá se pudrió todo literal, se llevó el páncreas, sí, aquí prácticamente quedó sin páncreas, entonces todo eso que está aquí se llena de líquido. Eventualmente, ¿qué tengo que hacer yo? Hacerle todos estudios control, eso no se toca nunca, no se drena, no se hace nada, no se opera el paciente. Usted maneja la inflamación, comienza con la nutrición, con todo ese tema, y eventualmente cuando el paciente sale al hospital, le hace un estudio de control, como a las 4 o 6 semanas. Si la colección persiste, bueno, este es un paciente que tiene una colección, acá está el estómago, y la colección está entre el estómago y el páncreas. Esa colección se hace un drenaje después, que se llama derivación gastrocística, se opera. Cuando es una necrosis, el final es lo mismo. La presencia de líquido forma un quiste o desaparece o aumenta de tamaño. A veces son pacientes que tienen saciedad temprana, que comen y no se llenan muy rápido. ¿Por qué? Porque esa tumoración ocupante detrás del estómago te causa eso. Entonces este paciente eventualmente se opera. Esta clasificación de Atlanta, sí, ayuda bastante, pero a mí no me es de utilidad. Esta que acá, que les acabo de decir, leve, moderada, severa, lo que más tiene que aprenderse, leve si no pasa nada, no hay falla multiorgánica, moderada si ya viene un tema de falla transitoria, severa cuando esa falla transitoria es permanente, ¿sí? Eh, Tratamiento igual, aquí está el gold estándar, fluidos endovenosos, analgesia y nutrición. Esto es pregunta de toda la vida. Manejo de la pancreatitis aguda, ¿cuáles son los 3 puntos importantes? Fluidos endovenosos, analgesia y nutrición temprana, siempre, ¿sí? Eh, en tema de complicaciones, bueno, va a depender de lo que uno encuentre, ¿sí? Ya eso es un tema de nosotros como cirujanos. Aquí se forma una cosa que se llama pseudoquiste. Esos pseudoquistes es lo que les acabo de decir a ustedes acá, esto de aquí a la izquierda. Básicamente es un quiste sin paredes verdaderas que se forma secundario a una pancreatitis complicada. Esa es la respuesta, pseudoquiste. Dilatación quística en el páncreas secundaria a una pancreatitis complicada de paredes no verdaderas, por decir así. Y eso se opera. Ahí está nuevamente, fluidos, analgesia y nutrición, siempre. Ringer es el más importante, más utilizado por disminuir el reclutamiento de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? La necrosis no se le hace nada, manejo clínico solamente. Y bueno, después que si el paciente no mejora, hay varias formas de hacer esa necrosectomía. Pero bueno, eso es tema de debate porque esos pacientes uno los toca, es una caja de Pandora, se complica todo. Cuando hablamos ya saliendo de la pancreatitis, hablamos de tumoraciones propiamente de páncreas. Desafortunadamente, la más común es el adenocarcinoma y tiene un pronóstico malísimo. ¿Por qué? Porque usualmente se diagnostica tardíamente con ictericia y ya es un paciente que no les va bien, realmente no les va bien. Factores de riesgo, sin duda, la obesidad y la diabetes, al igual que en hepatocarcinoma, acá también la diabetes y la obesidad juegan un rol muy importante, el tabaquismo también. Fíjense que un gran porcentaje muere al año del diagnóstico. Es más frecuente en ancianos más de 60 años de edad y aquí sí es más frecuente en varones que en mujeres. El tabaquismo, como les acabo de decir, ha aumentado la incidencia de cáncer pancreático. Por ahí estuve viendo un tema interesante el otro día que la dieta en pacientes con pancreatitis aguda temprana o exceso de carbohidratos, de azúcares refinados,
Se está estudiando como un factor de riesgo también, pero obviamente acuérdense que va con el tema de la obesidad. Hay un gran porcentaje que tienen intolerancia a la glucosa, obviamente, porque ya tienen afección de la parte endocrina. Y muchos tienen un 20% se asocia con diabetes mellitus al momento del diagnóstico. La mayoría, afortunadamente, bueno, desafortunadamente, perdón, se originan en la cabeza, 15 en el cuerpo y 10% en la cola, que son los más fácil resecables, y la mayoría que debutan con ictericia obstructiva, ¿sí? Son los famosos tumores periampulares. Periampulares, ¿por qué? Porque se desarrollan en la ampolla de Vater. La ley de Kurzweil-Terrier dice que todo paciente con ictericia progresiva y vesícula palpable tiene cáncer de páncreas. Famoso ley de Kurzweil-Terrier. La gran mayoría se alojan en la cabeza de páncreas. Fíjense que esto es una pregunta para toda la vida, ¿sí? Los tumores periampulares básicamente se definen como tumores que se originan en la ampolla de Vater. Acuérdense que la ampolla de Vater es la confluencia entre el colédoco y la vía biliar. Entonces, todo eso que está ahí se llaman tumores periampulares. El más común de todos esos tumores periampulares es el de cabeza de páncreas. Se origina en la cabeza de páncreas como tal. El segundo en frecuencia es originado directamente en la ampolla de Vater. ¿Sí? El tercero en frecuencia es un colangiocarcinoma en la vía biliar y el menos frecuente es en el duodeno. Yo he operado de cabeza de páncreas, he operado biliar y duodenal de los que he operado yo. Ámpula nunca me ha salido hasta el momento. Aquí el tema es evaluar resecabilidad, porque cuando el tumor de páncreas te invade las mesentéricas, ya no es fácil. Hay que ver si hay plan de separación con la mesentérica, con la porta, porque si no hay plan de separación, ya es un paciente que no tiene curación quirúrgica o tienes que llevarlo a un centro experto para poder quedar recesión de estomosis de vena, que es un lío. Y el procedimiento que se realiza para el cáncer de páncreas de cabeza se llama procedimiento de Whipple. Para toda la vida aprendas eso. Tratamiento quirúrgico del cáncer de cabeza de páncreas, procedimiento de Whipple. La cirugía más temida por los cirujanos. Porque conlleva resecar todo esto. Cabeza de páncreas, vía biliar, duodeno, estómago, todo esto. Afortunadamente, yo tengo la oportunidad de hacer acá en el Hospital 4. 3 están vivos, gracias a Dios. Una me falleció por complicaciones propias inherentes a ella. El cáncer era muy grande, pero gracias a Dios me ha ido bastante bien y es una cirugía muy bonita. El talón de Aquiles en la cirugía de Whipple es esto, la fístula pancreática. ¿Por qué? Porque el empatar el páncreas al intestino o al estómago no es fácil. Y ahí es donde la gente le da miedo, porque el páncreas te queda así y tienes que empatar esto o al estómago o al intestino. Este es un paciente que yo operé. La primera cirugía de Whipple acá al interior la hice yo. Resecamos antrogástrico, todo el duodeno, esta es la cabeza de páncreas, vía biliar y vesícula. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Operar, empatar todo. Estómago yo lo meto el páncreas, lo meto al estómago, a la parte posterior. Después empato, aquí está el páncreas metido, al stum pancreático se llama esto. Fíjense aquí abajito, qué bonita la anatomía. Vena porta, mesentérica. Y aquí miren la confluencia de esto, que no es tan común. La esplénica se fue directo a la porta. Las tres se fueron como una pata de gallina y formaron la porta cuando normalmente la mesentérica se pega a la porta acá. Qué bonita esta cirugía, la verdad. Y después hacemos el empate de la vía biliar al intestino y finalmente el intestino al estómago. Esa es la reconstrucción. Bueno, en tema de neoplasias endocrinas, porque acuérdense que hablamos de exócrino, es el adenocarcinoma, vamos a hablar de endocrino. Hay 2 que 3 que tienen que aprenderse ciertos tips para toda la vida, ¿sí? En su mayoría son estos que están acá, secundarios, obviamente se le da el nombre en base a las células de donde se derivan, células que producen insulina, insulinoma, células que producen glucagón, glucagonoma, y así por el estilo. Gastrina, gastrinoma. Entonces, el CAR aquí es muy útil. La verdad que la sospecha diagnóstica de estos tumores no es tan fácil. A veces depende de sistemas, síntomas clínicos, por decir así. Fíjense, por lo menos algunos debutan con hipoglicemia sintomática, glucosa sérica así, baja todo el tiempo y que se alivian esos síntomas con la ingesta de glucosa es el famoso insulinoma. Produjo exceso de insulina, obviamente me tira la glucosa al suelo y esta es la tarea de Whipple. Hipoglucemia sintomática, glucosa sérica menos de 50 y los síntomas se alivian con eso. Afortunadamente estos insulinomas tienen potencial de benignidad importante y la enucleación simple es útil. Simplemente localizo el tumor, ya aunado al hecho de que hicimos el diagnóstico clínico y se hace una enucleación. Si es un paciente que, bueno, tiene el tumor en el páncreas y tal, quítale toda esa cola de páncreas, no hay ningún problema. Pero si es en la cabeza se complica un poco el tema. Pero en cola de páncreas no hay ningún lío.
Gastrinoma, bueno, gastrinomas son tumores caracterizados por dolor abdominal, enfermedad seropéptica. ¿Por qué? Porque produce mucha gastrina, obviamente, y te aumenta la probabilidad que aumenta la producción de ácido clorhídrico, diarrea, un porcentaje no despreciable, 21%. El simple hecho de que tengas un paciente con múltiples úlceras locas, atípicas en el estómago, hay que elevar la sospecha del gastrinoma, ¿no? Síndrome de Zollinger-Ellison le llaman eso. Y están localizados esos tumores por lo general en un triángulo que se llama triángulo de Pazaro, que está definido por el conducto de la bilis hacia el cuello de páncreas. Del cuello de páncreas tiramos una línea hacia la tercera porción del duodeno y hacia arriba por la segunda porción del duodeno, le llaman triángulo de Pazaro. Todos los tumores gastrinomas por lo general se originan en esta zona acá. Aquí está, casi 90% se desarrollan en el triángulo de Pazaro. Ahí la cirugía también va a depender de dónde esté localizado, ¿no? Hay que hacer un tratamiento quirúrgico agresivo porque tienen muchas asociaciones con las neoplasias endócrinas múltiples, ¿sí? Si es duodenal, bueno, se puede hacer una duodenectomía, pero va a depender de la localización. Si es pancreático, bueno, va a depender de dónde está la lesión. Si afecta al Wilson, bueno, ni modo, va a haber que resecar todo el páncreas o parte del páncreas. Cuando hay metástasis ya se complica el tema, ¿no? Ya es una enfermedad inoperable, se puede decir. El bipoma, bueno, es un tipo de tumor no tan común. Yo diría que el gastrinoma y el insulinoma son los más comunes, recordando que el gastrinoma tiene potencial de malignidad. El bipoma se define por un tumor que básicamente es secundario a una producción de péptido intestinal vasoactivo y te desarrolla esto que le llaman síndrome WDHA, diarrea acuosa, hipocalemia y aclorhidria. Básicamente es un síndrome que te define el bipoma. No es tan fácil de diagnosticar, por eso no es tan común, no son tan comunes afortunadamente, pero hay que saber que existen. El glucagonoma es un paciente clásico con diabetes mellitus y dermatitis. Hay que eventualmente buscar el hecho de que tenga. ¿Por qué? Porque el glucagonoma te aumenta la producción de glucosa altísima, ¿no? Pacientes diabéticos y tienen lesiones dermáticas. Hay que pensar en un glucagonoma. Somatostatinoma, bueno, un paciente clásico que tiene la presencia de piedras en la vesícula y tiene esteatorrea. Tiene afección de la parte exócrina, las partes endocrinas, usualmente tienen ictericia, 25% de colitiasis. La presencia de esto que está acá, obviamente hay que descartar que no sea solamente piedra, y la presencia de somatostatina elevada son patognomónicos para el diagnóstico de esto. Afortunadamente, eh, desafortunadamente, pero se originan en páncreas proximal cercano a la ampolla de Vater. Y en ese sentido son los más comunes, ¿sí? Creo que con esto abarcamos todo lo que es patologías abdominales que yo quería que ustedes enfocaran en las charlas, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está clarito? ¿O nada está claro? Bueno, vamos a continuar con la siguiente charla, pues. Un segundito. Bueno, trauma es una patología, el día a día de nosotros como residentes de cirugía en San Tomás. Y es un tema que vamos a repasar sencillito aquí para que ustedes se lleven los tips más importantes para hacer el abordaje de trauma en todo paciente que llegue al hospital. El abordaje inicial de todo paciente de trauma eh, se va a iniciar obviamente en la parte periférica, prehospitalaria, pero nosotros también tenemos que saber hacer el abordaje intrahospitalario, ¿no? Siempre es importante un abordaje rápido que involucre la evaluación de posibles lesiones que obviamente conlleven el riesgo del paciente. Esto involucra la preparación o la parte prehospitalaria, un triage importante y evaluar los signos importantes que son el A, B, C, D, E. Sí, porque eso nos permite evaluar rápidamente cosas que pongan en riesgo la vida del paciente. Después de eso, obviamente, estudio complementario y finalmente la vigilancia secundaria que se hace en la segunda fase de evaluación. La fase prehospitalaria para nosotros es importantísimo como cirujanos porque nos permite predecir lesiones potenciales. Qué tiempo tuvo atrapado el paciente en el carro, si fue eyectado del carro, cómo encontraron el vehículo,
de qué altura cayó el paciente. Todos esos datitos son importantes para nosotros. Si el paciente cuando usted lo encontraron en la parte prehospitalaria estaba chocado o no estaba chocado. Todo eso para nosotros es importante para saber qué vamos a hacer. No es el mismo accidente de esta índole. Obviamente, ya tú sabes que un helicóptero de Mera se muere en un impacto directo frontal sin cinturón, volcamiento. Todo eso son cosas que nos permiten predecir a nosotros y preparar el escenario hospitalario. La fase hospitalaria, ojalá todos estuviéramos así esperando en el hospital, pero es lo más importante, ¿no? El triage básicamente nos permite a nosotros definir cuál es la urgencia más importante. Ya cuando es un paciente amarillo, bueno, un paciente que tú sabes que puedes aguantar unos 60 minutos para un manejo ahí, leve, con calma. Paciente naranja ya es un paciente que tienes que abordar tempranamente. Un paciente rojo, bueno, es un paciente que se te va a morir si no haces lo que tienes que hacer tempranamente. Hay una cosa importante en cirugía que se define como multiple casualties. Eh, Esto se define porque uno tiene que saber qué va a hacer. Ponte que las Torres Gemelas. Ahí tú defines qué paciente se puede salvar y qué no se puede salvar. Cuando se llama múltiple casualties, es cuando la capacidad de respuesta no es excedida por la cantidad de víctimas. Cuando es más casualties, maremoto, el 11 de septiembre, el número de pacientes y la severidad de las lesiones excede la capacidad de respuesta del personal médico. Lastimosamente hay que priorizar quién tiene más probabilidad de vida y los demás hay que dejarlos morir. Eso es una ironía, pero es lo que define el manejo de los pacientes politrauma cuando hay más casualties. La borra inicial ABCDE es importantísimo. Esto es para toda la vida, no para esta clase. Está definido por la vía o el mantenimiento de la vía respiratoria en A. Y obviamente ahí se incluye una restricción cervical, collarín cervical y estabilizar la médula espinal también. La B tiene que ver con el tema de respiración, si el paciente está respirando y ventilando. La C, obviamente, control de hemorragia y circulación. La D, de disability, o sea, afección neurológica. Y la E, environmental control. Hay que controlar el ambiente. ¿Sí? Paciente que tuvo una intoxicación, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hablar rápidamente a un paciente en 10 segundos? Le pregunto cómo se llama y qué le sucedió. ¿Qué tú evalúas aquí? Que te hable bien, tiene la vía respiratoria permeable, que esté respirando y vas a evaluar que no tenga alteración de la conciencia. Evalúa A, B y D. La circulación, ya tú le has puesto su manguito para la presión y la D y la E, perdón, tú vas controlando el ambiente si no tiene una lesión que puedas eventualmente visualizar en tema de la ropa y la vestimenta. Manejo de la viaria, bueno, el abordaje inicial. Siempre hay que asegurar la viaria en todo paciente politrauma y hay que asegurar que también el cuello, estabilizar el cuello, estabilizar la columna de todo paciente. Todo paciente politrauma es así. Hay que buscar signos de obstrucción de vía respiratoria, cianosis, estridor, somnolencia, hay que ver si no hay cuerpos extraños, todas esas cosas, lesiones de la laringe, de la tráquea, fracturas cervicales, todo eso es importante porque eso te predice que la vía respiratoria no va a ser de manejo fácil. Hay que ventilar al paciente, hay muchas técnicas que te favorecen rectificación, por decir así, de la vía respiratoria. El jaw thrust o simplemente traccionas el ángulo de la mandíbula hacia arriba para permeabilizar la vía respiratoria. La maniobra de levantar la mejilla también, eso rectifica la vía respiratoria y finalmente favorece que el paciente respire mejor. La maniobra de chin lift maneuver es la que les estoy escribiendo aquí arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, y la jaw thrust, que es la que está acá, que es donde se hace tracción del ángulo de la mandíbula para que uno favorezca la rectificación de la vía respiratoria. Hay que evaluar que el paciente esté respirando bien, sin duda, ¿sí? Paciente que tiene una lesión pulmonar, digo, hay que primero ver la patencia de la lesión pulmonar de la vía respiratoria, que intuba al paciente, si requiere que se intube, hay que ponerle su máscara facial, todas esas cosas, ¿no? Y evaluar obviamente que no hay una afección pulmonar como tal que obviamente me altere ese patrón normal, por decir este paciente que tenía una lesión torácica y severa, que tuvo que exponerse todo lo que es una lesión, una cirugía de Clamshell le llaman esto. Un paciente que tiene una afección propiamente del pulmón, fíjense, este paciente que tiene un neumotórax izquierdo, ya sí, tenemos que resolver eso para saber que eso nos ayuda a nosotros para favorecer la ventilación. Este paciente hay que quitarle ese cuchillo, hay que ponerle un tubo pleural, igual este de acá que casi se lleva la aorta, ese cuchillo
y evaluar si tiene neumotoras fíjense que este por lo menos se salvó, no tiene nada, no tiene ni neumotoras. Fíjense esto que está aquí, este es un neumotoras a tensión. Entonces son cosas que al final yo evalúo en la parte de respiración, ¿sí? Si el pulmón no están ventilados, si no está respirando bien, está taquipnéico, todo eso tenemos que evaluar en el momento. Circulación, bueno, en la parte de sello, acuérdense que se tiene que ver con control de circulación y control de hemorragia. Aquí, ¿qué hago yo? Manguito de presión, evalúo las lesiones potencialmente que estén sangrando y le hago su compresión, ¿sí? Para finalmente favorecer que ese paciente tenga una buena perfusión tisular. Hoy en día hay mucho el tema de los famosos torniquetes. Bueno, eso es un poquito delicado si no lo saben utilizar, pero te controla el sangrado arterial rápidamente. La compresión o el empaquetamiento de las heridas también es de vital importancia, porque al final el paciente tienes que disminuir obviamente esa pérdida sanguínea, ¿no? Ahí tú evalúas rápidamente con eso. eh, que tenga la piel pálida, que te fría, cómo está el pulso, todo eso te ayuda a saber que esa pérdida de sangre probablemente ha sido la causa de la pérdida de estado de conciencia. Siempre piensen que la principal causa de estado de conciencia de un paciente politrauma es la pérdida de sangre, hasta que se muestre lo contrario. No lo menosprecien, hasta un borracho, no menosprecien eso. Si no hay detención de sangrado, no hay paciente. ¿Sí? Por eso le digo a ustedes, todo sangrado para con una buena compresión. Es un mandamiento de la Santa Iglesia. Tienes que hacer compresión cuando tienes una lesión sangrante. Hágale compresión. Con torniquetes, si sabes hacerlo, bueno, usas torniquete. O simplemente pónganse guantes y compriman la herida. Si ven que es un hueco de bala, bueno, metan el dedo o metan una gasa adentro y hagan compresión para parar el sangrado. La evaluación neurológica, bueno, rápidamente, como les acabo de decir, uno evalúa el tema de la conciencia del paciente. Si no hay conciencia, bueno, ¿qué hay que ver? El reflejo pupilar. Si hay un reflejo pupilar presente, excelente. Si hay ausencia de reflejo pupilar, es un paciente que probablemente tenga una lesión intracerebral. Y ahí se complica el tema, ¿sí? También es importante evaluar las lesiones potencialmente medulares, ¿sí? Que haya alteración de o sea, una paraplegia, por decir así. Ya uno va prediciendo que no solamente fue un tema de traumatismo importante, sino que también tenemos un traumatismo raquimedular que puede caer en shock neurogénico, acuérdense. Y aquí es importante la escala de Glasgow. Ya eso ustedes lo saben mejor que yo. Por lo general, una escala de Glasgow menor de 8 te predice que ese paciente hay que intubarlo sí o sí. Hay que retirar vestimenta. Acuérdense que cuando uno evalúa la parte se llama exposure y control del ambiente. Se retiran todas las vestimentas del paciente accidentado para evaluar potenciales lesiones. Fíjense que tenía atravesado por una astilla de madera. Una astilla no, un pedazo de palo, literal. Lesiones por ella por arma penetrante, evaluar orificios de entrada y salida. Eso es importante siempre para predecir posibles lesiones internas. Eliminar las vestimentas del paciente, el famoso paraquat, que ustedes quizás no lo conocen mucho, el famoso gramoxone. Eso si está, obviamente, el paciente intoxicado, o sea, es un trauma, hay que quitar toda la vestimenta para eventualmente favorecer el manejo del paciente. Monitoreo, bueno, es la evaluación inicial. Acuérdense que lo primero que tenemos que hacer aquí es descartar el shock. Acuérdense que la definición de shock es hipoperfusión tisular, ¿sí? Eso lo vimos en la primera clase. Paciente, fíjense, el monitor cardíaco 60 de frecuencia cardíaca 120-80, el paciente que está reído, pero fíjense 141, hipotenso, este es un paciente que está grave. Ya de salida tú tienes que saber que este paciente o por trauma tiene una pérdida hemática importante y hay que reponer esa pérdida hemática con cristaloides y con hemoderivados. Entonces aquí, importante, inspección, palpación, auscultación rapidísima, de una vez. Buscar estigmas en tórax, de cinturón de seguridad, presencia de equimosis, presencia de enfisema subcutáneo impalpable, hacer énfasis en las zonas de dolor, ver esas deformidades de una vez y patrón respiratorio para evaluar qué está afectado, ¿no? Patrón respiratorio te permite predecir a ti que hay una hemotoras o un hemotoras masivo. Taquineico el paciente. En el abdomen, obviamente, evaluar la presencia de equimosis, distensión abdominal, evaluar las heridas por arma de fuego, si existen trayectos posibles, ver orificio de entrada y salida, de ser posible. Y cuando hay heridas por arma blanca, evaluar características de la lesión. Eso es explorar heridas, eso no se hace, no se debe hacer. Tú no puedes predecir con una... Si a ti te hicieron una puñalada con un punzón, tú no puedes predecir con tu dedo qué tan profundo llegó ese punzón. Entonces, eso es un poquito debatible en tema de explorar heridas. Hay gente que lo hace, pero yo no lo hago. Eh, las radiografías de trauma, bueno, para toda la vida, ¿cuáles son las series de radiografía de trauma? Columna cervical, AP lateral, radiografía de tórax y radiografía de pelvis. ¿Por qué yo pido estas tres placas? Porque veo lesiones que potencialmente pueden poner en riesgo la vida del paciente. La cervical, yo tengo que evaluar si no hay rectificación de mi columna cerebral, de cervical, perdón, evaluar que no haya
luxación de la columna cervical, porque eso te predice que el paciente se muera. ¿Sí? Una luxación cervical es mortal. Entonces, ahí tú de salida te das cuenta en una placa de cuello, perdón, que tú puedes descartar que no hay lesiones que potencialmente ponen en riesgo la vida del paciente. Placa de tórax, bueno, ¿qué vas a ver ahí? Hemoneumotórax. Sistemáticamente, yo siempre evalúo de salida, evalúo que mi vía respiratoria está permeable. En el centro, perdón, evalúo los ángulos costodiafragmáticos de ambos lados, que no estén velados. Velados significa que hay una radiopacidad. La radiopacidad en el ángulo de las costillas te predice que por lo menos hay 300 ml de líquido en sangre o efusión pleural. Y al ver eso, tú sabes que es un paciente que tuvo una lesión traumática importante. Descartar hemotoras, descartar neumotoras, descartar una hernia diafragmática, descartar ensanchamiento del mediastino. Todo eso lo descarta en una placa de tórax de manera sistemática y rápida. Vía aérea central y permeable, no hay deformidades en las parrillas costales, eventualmente empezando en fracturas costales. La pelvis, ¿qué yo busco en la pelvis? Que el anillo pélvico esté conservado. Sacroiliaca conservada, sínfisis púbica conservada, acetábulos conservados. Eso te parece que no hubo lesión grande ahí. ¿Por qué esta radiografía? Fíjense, una luxación te mata. Dice, esto es una paciente del hospital. Aquí abajo, neumotoras a tensión. Fíjense, todo esto está radiolúcido del lado derecho. Una diástasis de la sínfisis púbica con fractura de rama isquiopúbica derecha. Ya es un paciente que el anillo pélvico se complicó. Y aquí se complicó la sacroiliaca izquierda. Entonces, rapidito, ya dijimos, ATLS, rapidito, TAO, ABCDE de una vez. Imagen, no hay por qué, inicialmente no. Ventilación, bueno, la placa torácica te ayuda. Circulación, sí, a veces te ayuda un ultrasonido, una radiografía de pelvis, pero son ayudantes del manejo. Siempre el manejo clínico va por encima del radiológico, pero son ayudantes. Rapidito, trauma torácico. Hay trauma torácico penetrante y trauma torácico cerrado, ¿sí? Una lesión común en politrauma y que te complica la vida de manera significativa. Representa una causa significativa de mortalidad, sin duda. ¿Por qué? Porque ahí está el tórax, ahí está el corazón, están los pulmones, los grandes vasos, esófago, tráquea, aorta. Son difíciles de predecir si son heridas penetrantes, ¿no? No es fácil predecir el trayecto de la bala. 10% de estas lesiones o lesiones torácicas no penetrantes se encuentran usualmente o requieren, perdón, manejo quirúrgico temprano, 10 a 15%, 10%, pero son de lesiones traumáticas cerradas, perdón, por lo general requieren manejo quirúrgico, más aún las que son penetrantes, un 15-30% requieren manejo quirúrgico por alguna lesión importante. Cuando es traumatismo cerrado no producen tanta lesión, por decir así. Sí, producen lesiones como contusión cardíaca, contusión pulmonar ahí y fracturas obviamente costales que te lesionan el parénquima pulmonar. Obviamente las consecuencias fisiológicas de estas lesiones te traen hipoxia, hipercapnia, acidosis. Y obviamente también si hay una contusión pulmonar te afecta la parte ventilatoria de una vez, ¿no? Y obviamente si hay un traumatismo cardíaco te puede favorecer un paro cardiorrespiratorio. Ya ustedes saben que las presiones, cómo se manejan en el sistema respiratorio. El neumotórax de tensión o la lesión traumática torácica no penetrante, siempre cuando uno habla de trauma cerrado o blunt trauma no penetrante y trauma penetrante, que es las heridas por arma de fuego o de bala o lo que sea penetrante. Aquí obviamente se aumenta la presión intratorácica y obviamente esa lesión te favorece que el pulmón se colapse y por ende obviamente todo el mediastino se desplaza. Tengo un paciente que sí o sí tienes que poner un tubo pleural de una vez, ¿sí? Porque te hace un shock restrictivo, acuérdense. Obstructivo, básicamente. No restrictivo, bueno, restrictivo, obstructivo. Neumotoras abiertos, bueno, antes decían que no, que tienes que ponerle un apósito en los tres lados, no sé qué cosa, para poder que el aire salga por temas de diferencia de presión. Bueno, no sé, eso ya hoy en día se ha debatido, ya no se hace. Grandes lesiones, obviamente, que te afectan el tórax, te causan una cosa que se llama tórax sucking chest. Básicamente te chupan el aire por el tema de diferencia de presión y es un paciente que tienes que abordar rápidamente porque eventualmente se te va a morir si no lo haces porque obviamente te causan una neumotoras de tensión y una alteración de la vía de la ventilación que finalmente te cae en paro respiratorio. Siempre es importante evaluar en trauma penetrante sitio de salida y sitio de entrada. Por el tema de que si tienes una lesión transmediastinal, o sea, que te cruza de derecha a izquierda o de atrás a adelante, ese es un paciente que ya tú puedes predecir que tiene lesión de esófago, lesión de tráquea, lesión de aorta. Si son lesiones periféricas ya es un poquito menos traumático el tema, ¿no? Esto, bueno, lo hacían antes. Lo que les digo que puedes poner, si tienes un paciente con una motora penetrante, pequeño,
que tú sabes que el paciente tiene una lesión que ya tú te diste cuenta que tiene neumotórax. Antes le proponían hacer esto. Hoy en día no sé qué tan cierto, qué tan utilizado, nunca lo he hecho realmente, no me ha tocado hacer ese abordaje extrahospitalario, pero si tocan hacerlo extrahospitalario, simplemente buscas un pedazo de adhesivo, puede ser papel aluminio, una bolsa estirada y la vas a poner en los tres bordes, le pones el tape para cuando el paciente inspire, obviamente esa presión favorezca el colapso de eso y cuando expire, en teoría se va saliendo poco a poco el aire que está en la cavidad pleural. Eso es temporal, eso no es para toda la vida. Aquí es importante predecir esto. Un trauma penetrante, si tienes un hemotórax, la cantidad de sangre y la clasificación del shock en base a la pérdida hemática. Si yo pongo un tubo pleural en un paciente y me sale 1500 ml de salida, bueno, ese es un paciente que eventualmente yo tengo que operar, porque ese paciente no va a resolver. Y un paciente que tiene una pérdida de volumen más de un 30%, se puede decir así, de volumen circulatorio del cuerpo. Y ese es un paciente que tengo que operar para resolver el tema. Por definición, cuando usted le pregunta a ustedes cuánto de sangre debe salir en un tubo pleural para yo tomar la decisión de operar, bueno, 1500 ml. O que el paciente las siguientes 3, 4 horas me drene más o menos 150 a 200 ml cada hora por el tubo pleural. Por eso cuando uno pone tubos pleurales en un hemotórax, uno los manda a cuantificar cada hora, por lo menos las primeras 6 horas. Si el paciente drena 150, 200, 300, 300, 300, el paciente tiene que operarlo porque eso no va a parar espontáneamente. Fíjense, este es un paciente con hemotórax también. Hay velamiento del ángulo costofrénico significativo. Igual aquí, ABCD siempre, de una vez, siempre. Paciente que tiene una lesión penetrante y está sangrando como le acabo de decir, el abordaje es toracotomía. Cerrada inicial, se le pone el tubo pleural y toracotomía abierta, ¿sí? Simplemente tienes que meterlo a quirófano para operar. ¿Cómo yo hago la colocación del tubo pleural? Bueno, yo usualmente el tubo pleural lo voy a poner en base a si es un neumotórax o es un hemotórax. Si es líquido, tienes que buscar la línea axilar posterior. ¿Para qué? Porque cuando tiene está acostado, obviamente la sangre se va hacia atrás y tiene que favorecer el drenaje. Si es un hemotórax, no me interesa. Bueno, le hago el abordaje en la línea axilar anterior, usualmente entre cuarto espacio intercostal, cuarto, quinto espacio intercostal. Cuando es hemotórax me puede ir un poquitico más abajo, pero requiere experticia, ¿sí? Y básicamente es esto. Uno pone el tubo por arriba de la costilla, no por debajo. ¿Por qué? Porque debajo pasa el paquete neurovascular. Uno hace la disección y pone el tubo justo por arriba de la costilla y lo introduce obviamente en la cavidad pleural. Fíjense, por abajo pasan los vasos intercostales. Entonces hay que colocar siempre el tubo por arriba de la costilla. Aquí está, neumotórax. Quinto espacio intercostal, línea axilar anterior media. Hemotórax te puedes ir un poquitico más abajo, pero requiere experticia. Eso no es tan fácil. Ahí he visto tubos colocados en el hígado, así que no es fácil el tema. Motores masivos, lo que le acabo de decir. Si tú drenas inicialmente de 1500, quirófano de salida, ¿sí? Y tienes que ponerle sangre sí o sí porque ha perdido 30% de la volemia. Si las siguientes 3, 4 horas consecutivas drena más de 200, hay que operarlo de una vez. No hay ni que pensarlo. Hay distintos tipos de calibre de tubo pleural y así es que se debe colocar el tubo pleural. Estas líneas que ustedes ven acá afuera, estos huequitos, básicamente son para esto. Y la discontinuidad de las líneas básicamente te hace saber a ti que el huequito que te permite, por decir así, chupar aquí hay un hemotórax, lo ven, sencillito aquí, ¿ves? Este es un paciente que tú tienes que saber cómo colocas el tubo pleural. O sea, tienes que colocar el tubo pleural. Aquí tiene el líquido también en la base del pulmón, fíjense. Tiene un nivel hidroaéreo. Este es un paciente que tiene hemotórax y neumotórax. Entonces, este paciente, la línea discontinua te dice o te hace saber a ti que los huequitos están dentro del tórax. Esto porque es importante, porque si tú dejas un huequito afuera, vas a favorecer que haya enfisema subcutáneo y no va a mejorar el paciente. A manera de ejemplo, ¿no? También hoy en día, este es un paciente que un estudiante, un interno mío, le di la oportunidad de hacer un drenaje torácico de un hemotórax. Fíjense que aquí lo colocamos en el 1, 2, 3, 4, 5, séptimo espacio, sexto espacio intercostal. Aquí había enfisema subcutáneo y se puso un pigtail. Pigtail es un drenaje torácico, es un tubito pleural, un drenaje. Se puede utilizar para drenajes de hemotórax y para drenajes de neumotórax también. Es pequeñito. Entonces la ventaja es mucho más pequeñito con tubo pleural y menos traumático, ¿sí? La cámara recolectora, bueno, ustedes van a ver muchas veces que le dan el nombre en base a lo que ustedes vemos en los hospitales, ¿sí? Básicamente es una máquina recolectora y tiene una parte en donde aquí se drena el líquido, acá, y tiene una parte en donde tú le pones un sello de agua que vas a favorecer una succión, por decir así, para sobrepasar la presión intratorácica y que ese aire salga del pulmón. En temas de trauma también tenemos que descartar el taponamiento cardíaco, ¿sí?
la famosa TRAE Beck, que ustedes saben mejor que yo, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos reducidos e hipotensión arterial. Acuérdense que el taponamiento cardíaco es un shock obstructivo, evita que el corazón se contraiga. Acuérdense, entonces, que se contraiga de manera correcta y esa acumulación de líquido hay que manejarla de manera correcta. Potencialmente esta línea que está aquí, que se llama de Sawers y Murdoch, es una línea que nos permite a nosotros como cirujanos predecir tanto si hay lesiones posteriores como anteriores, saber que son lesiones potencialmente causantes de traumas importantes en la cavidad torácica. Está trazada básicamente entre las líneas medias claviculares de ambos lados hasta debajo hasta el epigastrio, desde la escotadura supraesternal al epigastrio y definido también por las líneas medio claviculares de ambos lados, tanto delante como por detrás del cuerpo. Sawers y Murdoch se llama el cuadro. Cualquier lesión ahí, hay que sospechar que hay un tapón, que puede tener lesión cardíaca. Fíjense acá. Tengo un paciente que tuvo lesiones por arma blanca y tiene un taponamiento cardíaco. Acá lesiones por proyectiles, también taponamiento cardíaco. Entonces aquí es importante la sospecha, ¿sí? En base a la línea de Sawers-Murdoch. Obviamente nos ayuda mucho siempre, ABCD siempre, vía aérea permeable, que esté respirando, manejo de circulación, disability, exposure. Aquí, obviamente, yo defino si el paciente está chocado, porque si tengo un paciente que está hipoperfundido, está hipotenso, hay que descartar que no tenga un shock obstructivo. Y el ultrasonido FAST, Focus Assessment Sonography por Trauma, nos permite evaluar las cámaras cardíacas y saber si este paciente tiene o no tiene un taponamiento cardíaco. El manejo, periocardocentesis o ventana pericárdica o estenotomía, ¿sí? Va a depender de lo que uno tenga. Si es un paciente con sangrado, si yo hago esto se llama pericardiocentesis, simplemente uno se mete debajo del sifoides dirigido al ángulo externo de la clavícula izquierda, y si yo aspiro sangre, tienes que meterlo a quirófano de una vez. Esto lo único que te permite en trauma es aliviar un poquitico los síntomas para llevarlo a quirófano. Pero si te haces un drenaje pericárdico y sale sangre, tienes que meterlo a quirófano de una vez. Obviamente la estenotomía mediana es el abordaje correcto. Lastimosamente a veces no hay ese aparato que te permite esperar, tienes que hacer otras cosas. Otras lesiones potencialmente fatales en tórax. Bueno, obviamente el neumotórax simple, hemotórax, tórax inestable y contusión pulmonar. Estas son preguntas de examen. Yo le pregunto a ustedes, lesiones torácicas potencialmente mortales. Bueno, hemotórax masivo, tórax inestable, contusión pulmonar, ruptura diafragmática, ruptura de esófago son lesiones potencialmente mortales. ¿Cómo yo defino un tórax inestable? Se define como aquellas fracturas costales en 2 o 3 costillas contiguas y que estén fracturadas en 2 segmentos de la misma costilla. ¿Por qué? Porque eso te da una respiración paradójica. Cuando tú inspiras, se chupa el pulmón. ¿Por qué? Porque el tórax. ¿Por qué? Porque estás aumentando la presión intratorácica y hace una respiración paradójica. Las contusiones pulmonares, esto es lo que le llaman tórax inestable. 3 costillas contiguas en 2 segmentos fracturados. A eso te crea un tórax inestable. Muchas veces están asociados a contusión pulmonar hemotórax. Tienes que poner un tubo pleural y eventualmente manejar el paciente el tipo de lesión, si vas a hacer una fijación de costillas o no. Depende del paciente. Otra causa de lesiones importantes en tórax y que te pueden matar al paciente literal es una ruptura diafragmática, postraumática. Se te revienta el diafragma, se van las vísceras para allá porque básicamente es una presión negativa que te chupa las vísceras y es un paciente que tienes que operar de urgencia porque está causando un shock restrictivo ahí. Ok, lesiones penetrantes en abdomen. Igualmente, se definen como lesiones penetrantes o lesiones blunt trauma contuso. La región abdominal se extiende desde básicamente las bordas tetillas, por decir así, de ambos lados. Acuérdense que la parte de abdomen alta está cubierta por las últimas costillas. Se define por las lesiones en las bordas claviculares, no, escapulares, perdón, de ambos lados. Escápulas, exacto, infraescapulares. Y por delante, las regiones de las tetillas hasta la sínfisis púbica, porque acuérdense que todo eso está cubierto arriba por costillas, abajo por la pelvis, pero todas esas lesiones son potencialmente abdominales. Entonces, el trauma abdominal cerrado a veces es difícil de manejar porque no puedes predecir qué tiene el paciente adentro, pero si tienes estigmas, ya es un paciente de alto impacto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando ustedes ven un paciente con estigma de cinturón, con estigma o equimosis hacia abdomen, ojo con esos pacientes porque el paciente potencialmente tiene un sangrado intraabdominal.
Y ahí es importante la BCD, vía respiratoria permeable, la circulación. Tiene un paciente hipotenso con lesiones así, ojo con ese paciente, fíjense. Este paciente tenía un trauma por cinturón de seguridad, estaba intubado, collar y cervical, buen abordaje inicial. ¿Y qué encontraron? Lesión del meso, trauma contuso, de alto impacto. Tuvimos un paciente así la otra vez en el hospital, tenía lesión del meso y ese paciente se complicó horrible, simplemente por un trauma contuso de alto impacto. A veces el trauma de alto impacto, los tipos de mecanismos son tres. Golpe directo, este de acá, golpe de un boxeador, te pegas directo con una superficie. El otro es impacto, golpe directo, la otra es compresión y desgarro. Desgarro es cuando hay desaceleración. ¿Por qué? Porque el órgano, tanto el hígado como el vaso tienen ligamentos y al causar una desaceleración se desgarran esos órganos. Entonces los tres principales mecanismos son esos. Este que le acabo de mencionar, golpe directo, el shearing o desaceleración o cizallamiento y el aplastamiento. Son los tres mecanismos importantes de trauma abdominal cerrado. Aplastamiento, porque tú te puedes comprimir el pecho directo con el timón del carro y ahí tienes un trauma por aplastamiento. Golpe directo, un golpetazo, una patada, te impactas esto sobre una superficie y obviamente el shearing por desaceleración. Aquí está. Para pregunta de examen, trauma contuso, los órganos más lesionados, vaso, siempre vaso. Siempre piensa en el vaso, segundo hígado. Después intestino delgado, allá después lesiones en retro y mesenterio. Pero siempre piensa en eso. Vaso, hígado, después intestino delgado, que ahí se lesiona el meso. Eh, Aquí hay muchas lesiones descritas por el cinturón de seguridad, por los airbags, muchas lesiones descritas por trauma cerrado. Trauma penetrante, bueno, el trauma penetrante es más fácil de manejar en cierto sentido. Aquí creo que les estoy hablando, les voy a hablar déjenme un segundito. Sí. El trauma penetrante es más fácil de definir porque ya tú sabes qué tiene el paciente, pero ahí tú vas a ver qué tipo de lesión y que el daño tisular es importante para predecir el tamaño de la lesión o lo que pueda tener el paciente. No es lo mismo una lesión por un machete que por una sierra que por un plico. Entonces ahí es importante que definir o describir el arma que causó la lesión en cierto sentido. Las lesiones penetrantes, lo que más se lesiona por lo general son intestinos, hígado, obviamente porque es grande, pero lo más comúnmente lesionado en traumas penetrantes es el intestino. La herida por arma de fuego, lastimosamente va a depender del calibre, ¿no? Te daña, te causa una lesión cavitaria, básicamente. Traumatismo abdominal por estallidos, bueno, afortunadamente acá no se ve mucho de eso, pero son lesiones horribles, porque al final te causa mucha lesión tisular y también de otras cosas, ¿no? Aquí es importante la historia que les comento yo a ustedes. La historia para fase hospitalaria es importante, no es lo mismo un volcamiento, no es lo mismo un impacto directo, no es lo mismo una precipitación, porque al final, dependiendo del tipo de traumatismo, tú puedes predecir eso. Aquí hay dos signos importantes que ustedes pueden evaluar en urgencias, que es el signo de Gray Turner, que es una equimosis, por decir así, en los flancos de ambos lados. Esto a veces predice traumatismos importantes con sangrado, por lo menos yo tuve un paciente con un Gray Turner y tenía una lesión de vaso importante. Aquí es importante la inspección, siempre ver estigmas, distensión, alguna lesión fácilmente visible, buscar los trayectos. Ocultación no ayuda mucho aquí en tema de abdomen y la palpación sí, lugares dolorosos, ¿no? Aquí siempre es importante que palpar la pelvis de una vez siempre palme la pelvis porque ese crépito, esa bamboleo, por decir así, a la pelvis es patognomónico de que tenga una lesión de sínfisis púbica. Hay que ver el tema si hay hematuria, equimosis en el escroto. Cuando tenemos lesiones pélvicas es importante siempre esto, evaluar la pelvis, evaluar el escroto, evaluar el periné. Trauma penetrante, bueno, va a depender de muchas cosas que tú puedes hacer. Bueno, hay casos especiales que le puedes dar manejo conservador. Por lo menos yo no lo di manejo conservador. Ahí, por definición, antes las heridas en hipocondrio les podías manejo conservador, pero hoy en día a mí me llega un paciente con herida penetrante, yo a todos le hago la paroscopía si veo que no tiene abdomen agudo, porque yo tengo que descartar que esa lesión no penetró el abdomen. Es más fácil hacer una paroscopía en cierto sentido que hacer una tomografía. La tomografía te ayuda mucho, pero a veces no lo quieren hacer o no está disponible. Entonces, en ese sentido, con la paroscopía te puede ayudar mucho, que es quizás un abordaje importante ahí. Traumatismo penetrante más evisceración. ¿Qué significa evisceración? Que se te salgan las tripas, biplón, intestino. Ya eso es sinónimo de que tienes que operar al paciente. Si no lo haces, es sinónimo de castigo, por decir así. Si lo operas y ves y no tiene nada, perfecto. Tú descartaste macroscópicamente que no había nada. ¿Sí? Aquí hay casos especiales que les comento, ¿no? Las heridas lumbares, pueden darle chance, por decir así. Si fue una puñalada, le puede hacer un CAT. Si no hay hematuria también, un CAT.
eh, y la laparoscopía es de alta utilidad, ¿sí? ¿Cuándo ser conservador? Uy, al final es un tema difícil, ¿no? Porque al final el trauma penetrante, por definición, todo tiene que operarlo. El no penetrante es un poquito más debatible, ahí hay muchos ayudantes que te pueden colaborar. Este es un término para ustedes: la parotomía en blanco y la parotomía no terapéutica. En blanco es que yo entro y no encontré nada, ¿sí? Simplemente no vi nada. La parotomía no terapéutica, bueno, yo encontré una lesión, pero no requirió que le hiciera nada. Un desgarrito ahí en el vaso, le puse un toquecito de cauterio y se acabó. Es una lesión, es una laparotomía no terapéutica. Ok, ¿qué hacer? Difícil, ¿no? Difícil el manejo aquí. Cuando hay inestabilidad hemodinámica y tienes un traumatismo abdominal cerrado, no tienes ni que pensarlo, mételo a quirófano. Obviamente tienes que descartar lesión de cuello antes de eso y lesión de pelvis, porque no vas a meter a la pie a un paciente que está chocado y al final resulta que era un trauma, un shock neurogénico, ¿no? Entonces, aquí es importante, obviamente, saber qué tipo de shock tiene el paciente. Este es un shock, obviamente, hemodinámico, un taquicardia y taquipotencia. Este es un paciente que sí o sí, tú lo abordas en urgencia, tienes defensa abdominal, ni lo pienses, mételo al quirófano. Ya, sencillo. Hay cosas que te ayudan en urgencia, sin duda. Si tú tienes la oportunidad de hacer un ultrasonido FAST, que es un ultrasonido enfocado en trauma, tú evalúas básicamente tres cosas ahí: pelvis y escorrederas paretocólicas a ambos lados, y si hay líquido libre, no hay ni que pensarlo. Está chocado, quirófano. Este es el famoso ultrasonido FAST, Focus Abdominal Sonography for Trauma. Evalúas pelvis, evalúas los cuadrantes, las correderas paretocólicas, patorrenal, esplenorenal, y evalúas siempre corazón para descartar que no haya un derrame pericárdico. Presencia de líquido en el fosa de Morrison es muy sensible, muy específico. No te define francamente qué cantidad de líquido hay, pero si te puede, ni la gravedad de la lesión, pero si tienes líquido libre, el paciente chocado, no tienes ni que pensarlo. Ventaja, se puede repetir. Desventaja, es operador dependiente. Lavado peritoneal, bueno, esto se hacía antes cuando no tenías tomografía y cuando no había ultrasonido. Básicamente hacían una punción umbilical, la dirigían en la excavación pélvica y si aspiraban sangre, le metían al paciente a quirófano. Yo no estoy de acuerdo mucho con esto ya. Aún lo define, lo documenta la TLS, pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque es invasivo. Tú puedes perforar una vejiga, perforar un intestino, no tienes la experticia, puedes causar una lesión importante. Entonces, este es un paciente que vamos a suponer, tiene un traumatismo abdominal cerrado, le hace un aspirado por lavado peritoneal, tiene sangre. ¿Qué pasa si fue un trauma hepático y le pudiste dar manejo conservador? Me explico. Entonces, ahí es un poquito debatible para mí ese sentido. Pero cuenta como una de las herramientas cuando no tienes otros métodos diagnósticos como ultrasonido y tomografía. La tomografía es el mejor estudio, el mejor estudio. Lo único que requiere es que tenga que sacar el paciente del área de, de manejo, ¿no? Entonces, ¿cuándo tú haces una tomografía? Bueno, vamos a definir de una vez. Paciente politrauma, abdominal cerrado, tórax cerrado, descarto lesión en cuello, descarto lesión en tórax, y el paciente le haces un ultrasonido faje y tiene líquido libre, tienes que hacerle CAT. Si no está chocado, obviamente. Si está chocado, tienes que operarlo. Chocado, acuérdense que hipoperfusión tisular la defines por tema de signos vitales. Si el paciente, tú le haces el ultrasonido, tiene líquido libre, no está chocado, le haces el CAT. ¿Por qué? Porque el CAT te ayuda a definir cuál es la causa del líquido libre. Entonces el CAT tiene que hacerlo con contraste endovenoso. ¿Qué buscas ahí? El sitio o la causa del líquido libre. Que lo primero es descartar lesión hepática y lesión esplénica, acuérdense. Lo demás es intestino. Si yo veo que yo le hago una tomografía a un paciente, tiene líquido libre y veo un desgarro en hígado, yo me quedo tranquilo, fue el hígado. Y tú puedes, con la fase contrastada, evaluar si lo operas o no, en base a si hay sangrado o no activo. Eso es la gran importancia de la tomografía. Y permite ver lesiones retroperitoneales, permite ver lesiones en el meso, permite lesiones en grandes vasos, todo eso te lo permite la tomografía, que no te lo permite el ultrasonido. ¿Siempre necesito un CAE de trauma? No necesariamente, no necesariamente. Realmente eso es debatible. Hoy en día estamos muy católogos en ciertos hospitales y las lesiones y las tomografías deben hacerse siempre con contraste endovenoso, siempre. Entonces, la paroscopia diagnóstica en traumas, bueno, pacientes, como le digo, hemodinámicamente estables, una área por de fuego arma blanca tangencial, ayuda para lesiones diafragmáticas. ¿Se acuerdan que yo le dije el abordaje laparoscópico y le pude quitar el cuchillo que tenía ahí? Desventaja, bueno, aquí está, esto que está aquí son las ventajas y desventajas según el ATLS. Desventaja, ventaja del lado peritoneal, bueno, es rápido de hacer y te permite descartar lesión de intestino. Yo, no me gusta realmente. Desventaja, que es invasivo. Indicaciones, bueno, va a depender de lo que sí, pero siempre enfoquémonos en estos dos: ultrasonido FAST
y tomografía. FAS se puede hacer en el área del trauma, ahí mismo. Se puede hacer en urgencia, se puede repetir. Evalúas el corazón de una vez. Muy útil en buenas manos. La tomografía, bueno, acuérdense que ya es secundario para pacientes que están estables o que tú vas a hacer un abordaje después que estabilizaste el paciente para ver qué tipo de abordaje vas a hacer. ¿Qué hacer? Bueno, trauma penetrante, quirúrgico, no hay ni que pensarlo. Trauma abdominal cerrado, bueno, ahí tienes que jugártela un poquitico. Trauma abdominal cerrado, ultrasonido FAS, serie de trauma. Si hay inestabilidad, cirugía una vez y líquido libre, cirugía. Si hay estabilidad hemodinámica, ultrasonido FAS, tomografía. Trauma pélvico, bueno, trauma pélvico es mortal, muy severo, muy grave. Tiene muchas lesiones asociadas, vejiga, lesiones vasculares importantes. Fíjense que aquí lo importante siempre es el anillo pélvico conservado. Evaluar las sacroiliacas de ambos lados y la sínfisis púbica. La diástasis de sínfisis púbica le llaman fractura del libro abierto. Ya una fractura del libro abierto ya te confiere que haya una lesión sacroiliaca importante. Estos pacientes, por lo general, de salida tienen inestabilidad hemodinámica y la mortalidad, aún así, a pesar de tantas cosas, están a 30%, incluso hoy en día, con muchas cosas que haga. Y usualmente por pérdidas de volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay muchos vasos venosos ahí. Mecanismos, bueno, muchísimos. Usualmente caídas, usualmente ahí se definen tres tipos de lesión. Una compresión AP, una compresión lateral y un desgarro o un shearing. Las más comúnmente afectadas son o vistas son las compresiones laterales, que esa te desbarata aquí la isquia y te causa disrupción de la sacroiliaca, al igual que la AP. Las más graves son estas acá, sin duda, porque todo el mecanismo se pierde el mecanismo de los isquio ilíacos, psoas ilíacos, todo eso se pierde aquí. En urgencia podemos hacer varias cosas, poner una manta pélvica. Siempre hay que usar, no con las espinas ilíacas, ojo, se debe usar en base a los trocánteres mayores del fémur. Ahí se hace la compresión, porque tú haces un acercamiento de la sínfisis púbica y haces una especie de compresión de los vasos pélvicos que estén sangrando. Si tuviéramos esto en todos los cuadros de urgencia es lo ideal, correcto. O un cinturón de esos que usan para hacer pesa, aquí en los trocánteres, de una vez. Ese paciente tienes que hacerlo, eso se llama pelvic binding, en urgencia se llama eso. Este paciente hay que operarlo sí o sí. Cirugía tiene que descartar lesiones secundarias y ortopedia tiene que fijar. Este es un paciente multidisciplinario que tiene riesgo de mortalidad altísimo. Otro paciente que le llega a ustedes con fractura de pelvis a urgencia, de salida pídanle sangre, porque ese paciente seguro está sangrando cuando llega a urgencia. Este es el pelvic binding. Acá están las espinas ilíacas, acuérdense que es en los trocánteres mayores, siempre. Acá, siempre pelvic binding, trocánter mayor. Este es el fijador externo en quirurgia. Nosotros como cirujanos hacemos esta cosa, preperitoneal pelvic packing. Simplemente hacemos un abordaje suprapúbico por la parotomía mediana y nos vamos extraperitoneal por fuera del peritoneo y empacamos vendas en el espacio de Retzius para comprimir de manera sistemática de ambos lados. Puedes poner 3 de cada lado y 3 acá. ¿Para qué? Para hacer compresión de los vasos pélvicos que están sangrando en el espacio de Retzius. Eso, y aprovechamos y podemos hacer una laparotomía si queremos. Si no, le hacemos un ultrasonido FAS solamente le hacemos un ultrasonido FAS antes de meter al quirófano. Si no hay líquido libre, le hacemos solamente pelvic packing. Y también lo ideal en estos pacientes es que se le haga arteriografía a la mayoría, pero lastimosamente no está disponible en todos los hospitales y la gran mayoría de las lesiones de pelvis usualmente son venosas. Así que tienen muy poca utilidad, salvo que el paciente siga sangrando. Esto lo están usando hoy en día mucho, el balón famoso Reboa. Simplemente le ponen un balón en la aorta infrarrenal y lo comprimen por un tiempo prudente mientras operas al paciente para finalmente hacer el abordaje quirúrgico definitivo. Fácilmente lo están haciendo con ultrasonido guiado, ¿sí? ¿Preguntas, dudas de esta clase, muchachos? Nada. Bueno, listo, vamos a coger 5 minuticos que voy a comer y damos hernias rapidito. Hernias media hora, solo menos de media hora. Así que regresamos a las 12:45, estamos aquí de vuelta. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a este tema. Ajá. Con respecto al trauma, bueno, es que no sé sin miedo. Cuéntame. Ajá. Ok, con respecto al trauma, ¿usted qué es importante que crea que nosotros debemos saber para el semestral? Porque lo que pasa es que eso es lo que digo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Sí, exacto. ABCD.
Perfecto. ABCDE tiene que saber los órganos más lesionados en trauma penetrante, trauma no penetrante, las lesiones potencialmente de tórax, hemotoras masivos, hemotoras de tensión, el trauma pélvico, porcentaje, o sea, los tipos de mecanismos de lesión. Ok. Digo, lo que te dice aquí es un resumen rápido. ¿Cuáles son los ayudantes para un manejo de trauma no penetrante, ultrasonido y tomografía? Yo te voy a poner un caso clínico. Tú tienes que saber qué vas a hacer. Ok. Tú me tienes que decir si lo vas a operar o le vas a hacer ultrasonido o le vas a hacer CAT. Eso es lo que tú tienes que saber aquí. Y en base a lo que te he dicho aquí, es lo que tú tienes que saber. Paciente con trauma abdominal cerrado, líquido libre en ultrasonido de urgencia, chocado, quirófano. Paciente en urgencia, tú reanimas, le pones 1,5 litros de lactato, mejora la estado hemodinámico, ultrasonido, líquido libre, tomografía. ¿Cuáles son las placas de trauma? Cuello, tórax y pelvis. Eso es lo que tienes que saber para toda tu vida, no para el examen, para toda tu vida. Y te acabo de resumir lo que te voy a preguntar. Te voy a poner 2, 3 casos clínicos de trauma. 2 casos clínicos de trauma. Y tú tienes que saber qué vas a hacer en base a lo que te acabo de decir. Si yo te digo a ti, el paciente le hizo un FAJ y tiene líquido libre en pericardio, yo le hago una pericardiocentesis, sangre, estenotomía mediana, tengo que operarlo. Si tengo un paciente que se cayó de 3 pisos, fractura de tórax, hemotórax, le daste 1200 cc en urgencia. Tú como R1 una cirugía. Ah, bueno, lo vigilas, hermanas a cirugía, lo vigilas por 3 4 horas. Cada hora después te dan 300. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que operarlo. Eso es lo que tienes que decirme tú cuando te haga la pregunta. Ok. Si yo te digo a ti, bueno, me dieron 1,400, cool, y le tomé una placa a la hora y estaba limpiecita y lo mandé para sala y drenó solamente 50 ml cada hora, no lo vas a operar sin duda. ¿Explico? Son casos clínicos hipotéticos de la vida diaria. ¿Sí? Yo te voy a hacer preguntas de caso clínico, probablemente. Muy poco te voy a preguntar, quizás mecanismo, algo de la peli, te puedo preguntar, cogeremos respuesta. Pero te voy a preguntar casos clínicos, porque eso es lo que ustedes van a ver en el día a día cuando tengan urgencia. ¿Sí? Ok, doctor. Gracias. Dale, pues estamos aquí a las 45, pues rapidito. Dale. Fíjese, doctor, yo tengo una pregunta. Diga, diga. Ujú. O sea, usted dijo que si el paciente está en politrauma, le hago un CAT si no está chocado. Y dependiendo de cómo salga ese CAT, o sea, ¿cuáles serían los parámetros para que yo diga y que lo voy a operar o no lo voy a operar? Ok, mira, para un cirujano es más fácil operar. Entonces, ¿qué tú haces? Definamos trauma, politrauma. Politrauma se define como afección de tres sistemas importantes del cuerpo: cabeza, cuello y tórax. Cabeza, cuello, cuerpo, tórax y abdomen. Ya de salida es un politrauma. Extremidades, lo que tú quieras. Mantiene fractura de fémur, venía un carro, se impactó, tiene un estigma de abdomen, ya es un politrauma. Porque ahí tienes trauma cervical por aceleración y todo. Entonces, lo primero que tienes que hacer en abordaje de trauma es ABCDE, siempre. ¿Cómo fue el mecanismo de trauma? Para hospitalaria siempre es importante. ABCDE, bueno, llegó respirando, buena ventilación, no estaba chocado, no tiene, nada más tiene una fractura de fémur. Entonces, ¿cómo yo defino si voy a operar a ese paciente? Por lo menos yo como cirujano, yo sé que fémur no lo opero yo. Yo le hago subserie de trauma, tórax, pelvis y cuello. No hay nada en esas lesiones. Yo tengo que descartar lesión intraabdominal, le hago un ultrasonido. Bien, ultrasonido me dice, ¿tiene líquido libre? Ah, bueno, yo qué tengo que hacer, no está chocado el paciente. Le hago una tomografía. Si el CAR me dice a mí, lesión hepática, un hematoma subcapsular hepático, sin sangrado activo, no lo opero. No lo opero porque simplemente el sangrado fue por una lesión hepática que ya dejó de sangrar. ¿Explico? Cuando yo defino si opero un paciente después de un CAT, si tiene neumoperitoneo, tiene aire libre en el abdomen, o que tenga una lesión sangrante que me lo definió el CAT, o que tenga líquido libre y el hígado y el vaso estén bien. ¿Por qué? Porque si tengo líquido libre y el hígado y el vaso está bien, yo tengo que descartar que no sea el meso o el intestino que se perforó. No sé si contesto la pregunta. El CAT me Sí, permite a mí doctor. me permite predecir si opero o no al paciente, estando estable. Si es inestable, no tengo ni que hacerle CAT, cirugía una vez. ¿Sí? Lo difícil en manejo de trauma es abdomen, porque no hay forma de definir si hay lesión o no rápidamente. Entonces el ultrasonido te ayuda y el CAT te ayuda también. Pero si tienes ultrasonido con líquido libre abundante y está inestable, tienes que operarlo. No tienes ni que pensarlo. Listo, pues. Ok, gracias.